Pirata. El Shinigami libre. Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 281. ¿Te quedaste dormido? Por suerte, es genial estar vivo. Cipher no lo atacó realmente esta vez, y Luffy rápidamente se puso de pie nuevamente con su característica sonrisa soleada en su rostro. Pensó que su buen amigo moriría por esto. ¿Qué pasó con Totem Hika? Desapareció de repente. Y dentro aparecieron dos monstruos enormes y aterradores. Luffy cambió de tema y comenzó a mirar a su alrededor, tratando de encontrar a los monstruos. Luffy, tu tiempo de reacción es demasiado largo, ¿verdad? Ya nos encargamos de todos. El muchacho pelirrojo se dio una palmada en la frente, luciendo impotente, pero con el cariño de un anciano hacia su generación más joven. ¿Eh? Shanks lo resolvió. Increíble. Luffy, naturalmente, pensó que fue su viejo amigo quien lo hizo. Después de todo, era uno de los famosos emperadores del mar como Cipher. El hombre pelirrojo estaba a punto de explicar cuando otra voz lo interrumpió. Camino, camino. Un anciano vestido de traje y gafas de sol, con una cabeza alta y alargada y una marca de puntada en ella, corrió hacia ella que estaba durmiendo. Soy Gordon. Gracias por tu arduo trabajo a lo largo de los años. Shanks reconoció a la cantante a quien le había confiado a la joven Uta y le pidió que la entrenara para convertirse en la mejor cantante del mundo. No fue nada difícil. Uta es increíble y estoy orgulloso de entrenarla. Gordon se arrodilló en el suelo y después de asegurarse de que ella estaba bien, 2 líneas de lágrimas fluyeron de debajo de sus gafas de sol. Durante los 12 años que llevan juntos, él ha considerado a Uta como la parte más importante de su vida, como una hija. Al verla desviarse paso a paso, e incluso querer sacrificarse para completar un plan que estaba mal desde el principio, se sintió más triste que nadie. Sabía que era la mejor música del mundo. Su voz es un verdadero tesoro. Shanks quiso pellizcar el rostro suave y tierno de Uta como lo hizo en aquel entonces, pero se detuvo en el aire por miedo a despertarla accidentalmente. ¿Y bien? ¿Qué harás con ella ahora? Los ojos de Cipher se movieron entre Gordon y Shanks, y formuló una pregunta. Eso depende de la opinión de Uta. Si quiere quedarse en Elegía, está bien. Si quiere irse al mar, la llevaré conmigo. Sin embargo, es poco probable que pueda quedarme aquí más tiempo. Aleaya ya no está a salvo. El pelirrojo dijo lo que pensaba. Ella era como la hija de los piratas del pelo rojo, siempre a su lado cuando era niña. Pero los 12 años de separación le dificultaban hablar. Pase lo que pase, él fue quien la abandonó, y no sabía si estaría dispuesta a regresar con los piratas del pelo rojo. ¿Por qué no me la das? Mi barco necesita un músico excelente. Cipher pensó que a todos sus compañeros les agradaba, y sus habilidades también eran muy buenas, así que habló con Shanks. De momento finished speaking, the faces of all the Red Air Pirates darkened. That's right. Misuta Realiates Pirates. Joining us, the Kyonyoji Palace, is the best choice. Nolan stood up, and the others stood behind her, supporting her opinion. She's my daughter. The Red Aired Man only said 6 words, but the powerful conqueror Saki in his body had already begun to burst out, and many spectators who had just woken up from coma fell down again. But the next moment, his momentum faltered, all because of Cipher's second sentence. Isabeder. Uta's life is free, no one can decide for her. Luffy stepped between the two of them, puffing out his chest and looking at them. In there, I'm just telling you this in advance. Whatever she wants, it's up to her. Cipher turned around, found a random rock to sit on, and waited for the girl to wake up. The Red Air Pirates and Straw Crew also found a place to sit down and wait quietly, but surprisingly, most of the audience who came to see the concert also stayed. They did not attempt as previous behavior of wanting them to stay in the singing world, and they wanted to witness what choice their idol would make. I want to know the final destination of the girl who wanted to save this rotten world from the bottom of her heart. Time passed slowly until dusk fell, when the girl slowly woke up. Her face still showed signs of fatigue and was terribly pale. Till the we are you all still here? It's getting late.
Uta's first concern was for the fans who had been sitting in their seats and were already feeling drowsy. She forced herself to stand up and asked them. We promised to spend the whole day with Miss Uta. That's right. No one told the truth, everyone just said that they wanted to be by your side. Really, thank you. I'm sorry. Uta covered half of her face, tears bursting out again. Only at this moment did she feel that it was really got to be alive. The fans she loved and wanted to bring happiness to also loved her. Uta, don't be so stubborn. Ongo said that your body needs a long time to recover. The redirect man hurried forward to support her. There was no trace of dominance on his face, only a fatter sincere concern for his daughter. I'm sorry, I didn't trust Shanks, I didn't trust Everyone. Uta didn't resist anymore, just let him help her sit down aside, tell okay that Cipher. Your mama is Cipher, right? Thank you so much for saving Everyone and Meto. It's no big deal. Anyway, do you want to come on my ship? Come with me and turn this cannibalistic world upside down. Cipher stood up and walked to her step by step. Nolan and others stood behind him, looking at her with expectant eyes. How bad? You actually got there before me. Shanks actuó como un niño haciendo un berrinche y luego le dijo a Uta lo que pensaba, dejándola tomar su propia decisión. En ese momento, todos los presentes en la audiencia estaban esperando su respuesta. ¿No seré una molestia si te sigo en mi estado enfermizo? Los ojos de Uta se movieron entre varias personas y finalmente se fijaron en Cipher, como si ya hubiera dado su respuesta. Ya no es la niña que solo quería ser música de los piratas pelirrojos. Ha visto muchas cosas diferentes. Al mismo tiempo, también anhela crear su mundo ideal donde todos puedan ser felices. Hay muchas maneras de resolver este problema. Cipher levantó la comisura de la boca, se inclinó ligeramente y extendió su mano derecha hacia ella. La delgada manita de Uta se extendió y conectó con la gran mano de Cipher. Bueno, por favor, dame tu guía, capitán. Útil de la señorita Uta quiere ser nuestra compañera. Chopper y Nolan se abrazaron, ambos felices como niños que habían recibido dulces y juguetes. Luxie, maldito seas. Por alguna razón, Kaku tiró del cuello de su amigo que estaba a su lado, con lágrimas en los ojos. Todos parecen muy felices de que Uta-sama se una. Shiraoshi se sujetó la barbilla con ambas manos y parpadeó con sus grandes ojos. Oye, Uta, ¿vas a subir a la nave de Cipher? ¿No siempre has querido ser la compañera de Shanks y los demás? La chica pelirroja no se apresuró, pero Luffy corrió hacia ella y gritó sorprendido. Luffy. El pelirrojo le dio un golpe en la cabeza, dejándole un gran chichón. Fue decisión de Uta. Pase lo que pase, él la apoyaría incondicionalmente. Así era yo antes. Ahora quiero hacer algo más significativo. Shanks no se enojará, ¿verdad? Durante 12 años estuvo atrapada en Elegía. Ella no podía ver cómo era el mundo exterior, pero sabía por sus fans que la era de los piratas les había causado muchos problemas. El gobierno mundial y los dragones celestiales también oprimen constantemente a la gente, haciéndolos miserables. Anteriormente, incluso había presenciado con sus propios ojos que el grupo de chicos llamado CP estaba dispuesto a matar civiles para detenerla. Uta tiene su propia vida y, como padre, por supuesto la apoyaré plenamente. El rostro del hombre pelirrojo se llenó de alivio. Uta se unirá al Kikiakuen, la organización que el gobierno mundial considera la más malvada del mundo. Aún así, sigue siendo nuestro ídolo, el músico número 1 del mundo. Algunos fans también escucharon su respuesta. Aunque estaban impactados, no mostraron ninguna emoción negativa. Al contrario, la animaron en voz alta. Gracias y... A Uta no le quedaban muchas fuerzas, por lo que solo pudo murmurar suavemente y saludarlos. Y... Al día siguiente. Cuando amaneció, para no perturbar el descanso de su ídolo, los fanáticos comenzaron a retirarse en silencio. Cuando Uta despertó de nuevo, no había forasteros en toda la Elegía. Bueno, es hora de ponernos en marcha. Espero que puedas cumplir tu sueño, Uta. Con la bendición de Luffy, la tripulación del sombrero de paja se despidió de Uta y emprendió nuevamente el viaje desconocido. El Palacio Shuya y los piratas del cabello rojo también están a punto de zarpar. Oye, Cipher, el cuerpo de Uta aún no se ha recuperado. ¿No dijiste que había una solución?
Antes de irse, Shanks seguía mirando a la otra parte con cierta preocupación. No quería que su hija arrastrara ese cuerpo destrozado para armar un escándalo. Este. Cipher no le respondió, pero sacó una fruta del diablo de su bolsillo y la puso en la mano de Uta. La fruta, que tiene su propio poder, puede considerarse un tónico raro en el mundo. ¿Fruta del diablo? Pero si ya la comí. Uta se sorprendió un poco. Parecía haber oído que una persona solo podía comer uno de estos. Doble fruta. ¿Serán ciertos los rumores? Kiyomi sí que tiene la habilidad de resolver el problema de la repulsión de la fruta. Shanks se levantó de repente. Basándose en su conocimiento e inteligencia, había oído que en el Palacio Kion ya había más de una persona con las habilidades de dos frutas. Siempre había sido escéptico al respecto, pero cuando vio el comportamiento de Cipher, se dio cuenta de que la noticia no era infundada. Cipher no respondió a su pregunta. Tras realizar Kidm con la fruta y Uta, les indicó que comieran. Uta ignoró la expresión inquieta de Shanks. Tras respirar hondo, reprimió las náuseas y comió la fruta. Por la actitud de Shanks, podemos decir que Cipher y los demás son muy buenas personas y realmente tienen la capacidad de cambiar el mundo. Como eligió a Cipher, confiaría en ellos y pagaría por su elección. ¡Qué increíble! Y, menos de 3 minutos después de comerlo, Uta sintió algo extraño. Hay un poder indescriptible vagando por mi cuerpo, reparando constantemente el daño a mi cuerpo. ¿Eh? ¿Yo? ¿Puedo? ¿Y tengo que proteger el legado de Elegía? Nolan fue el primero en expresar su descontento, respondiendo pinchando el pecho del hombre pelirrojo con sus delgados dedos. Adelante. Creo que puedes lograr tu sueño. Dejaré a Uta a tu cuidado. ¿Por qué? ¿Quieres proteger esta isla desierta tú solo? ¿O prefieres venir con nosotros y continuar con tus antiguos asuntos en el territorio de Cipher? Eso es genial, Uta tilde, pero ¿cuál es el poder de esta fruta, Cipher? Uta miró hacia atrás a la isla donde había vivido durante 12 años y luego habló. En ese momento, Uta miró a Gordon con una mirada burlona, quien parecía haber tomado una decisión. Era algo que había discutido en secreto con el capitán la noche anterior. Cipher se giró y se dirigió hacia el pequeño cuervo, dándole su opinión con sus palabras. Vamos, vamos. Ya no soy la niña que lloraba después de ser abandonada. Aunque no entendía las acciones anteriores de Cipher, el hombre pelirrojo asumió que era algún tipo de habilidad única suya. Gordon se sorprendió un poco, luego dudó, sus ojos se movieron entre Uta y Cipher. La pelirroja miró hacia arriba y se encontró con la mirada de Cipher. Ahora, al ver que el pálido rostro de su preciosa hija recuperaba gradualmente su color, el hombre pelirrojo se sintió completamente aliviado, pero al mismo tiempo sintió curiosidad. ¿Cómo podría Cipher saber cuál era la habilidad, si la había integrado en su fruta Reiatsu? Todo dependía de la suerte. Esto, es muy agradecido. El hombre pelirrojo se tocó la frente y se rió, luego abordó el Red Force junto a sus compañeros. Zarpar. Una vez que Uta se fue, fue el único que quedó en toda la elegía. Después de todo, a este hombre nunca se le podría considerar con sentido común, y nunca había oído hablar de ninguna raza que pudiera ser tan poderosa. Uta no intentó convencerlo de que se quedara. Le hizo un gesto con la mano y le dijo que saliera. El rostro de Gordon, que casi siempre permanecía serio, mostraba en realidad una rara sonrisa, pero había en él un matiz de imperceptible desgana y soledad. Vamos todos. Es hora de irnos. Nolan y Chopper gritaron y el viaje con 3 personas más, incluido Kaku, comenzó oficialmente. Una sonrisa genuina apareció en el rostro de Gordon. Eso es todo, tilde, no importa, la salud de Uta es lo más importante. No tengo idea. Alzaron sus copas juntos y se giraron para brindar por Elegía. En la isla, aunque Uta dijo que no le importaba, sus encantadores ojos todavía observaban sus espaldas mientras se alejaban. Incluso si caminaba con ellos por un tiempo, tenía miedo de que eso causara problemas y también le preocupaba que Elegía no tuviera a nadie que lo sucediera. Esta isla no es el legado de la música, ustedes dos lo son. Es como la sensación confortable de estar bañado por el cálido sol en un día de invierno. El hombre pelirrojo se levantó y le dio una palmadita en el hombro, ahora era el momento de decir adiós. Cipher, esto puede que no sea de mucha utilidad, pero si te atreves a intimidar a Uta, lucharemos hasta la muerte. Tío, ten cuidado con lo que dices. Nuestros compañeros son como familia.
¿Cómo podríamos intimidar a la señorita Uta? ¿En serio? Entonces te lo dejo a ti. Unos días después de dejar Elegía, Xiao ha entrado en la zona marítima bajo la jurisdicción del Palacio Shuye. En tan solo unos días, Uta ha establecido una profunda amistad con Nolan y Chopper. Solo entonces se dieron cuenta de que la llamada cantante mundial en realidad era solo una jovencita inexperta en el mundo y que también anhelaba un futuro mejor. Jugaban juntos todos los días. Nolan le enseñó a Uta a cocinar, y Uta les enseñó a cantar y bailar. Uta era como una jovencita en su mejor momento. En ese momento, ella estaba sentada alrededor del pequeño escritorio con Robin, escuchando al ejército del almirante Chopper alardear de las gloriosas hazañas del año pasado. Uta ocasionalmente mostraba una mirada de envidia y admiración en su rostro, lo que hacía a Chopper-san muy feliz. Hacía mucho que no veía a Uta tan feliz. O mejor dicho, hacía mucho que no la veía feliz. Gordon, que jugaba al ajedrez con Jisen, no pudo evitar suspirar al ver esto. Dijo que la había visto sonreír más en los últimos 2 días que en los últimos 12 años. El Palacio Shuye es un lugar lleno de amor. Aunque no puedas verlo durante tu vida, cada vez que se coloca la pieza de ajedrez, siempre se coloca con gran precisión. Todos, vamos a comer tilde. Nolan salió de la cabina y ella enganchó suavemente su dedo meñique. Plato tras plato de deliciosa comida flotaron inmóviles en el aire y luego aterrizaron lentamente en la cubierta. Lucy tiene mucha suerte. Puede disfrutar de comidas tan deliciosas todos los días, y ahora puede acompañar al mejor músico del mundo. Al oler la fragancia en el aire, Kaku no pudo evitar tirar nuevamente del cuello de Lucy con una mirada de insatisfacción. Por favor, tenga cuidado con sus palabras. Soy el capitán de la sexta división, su jefe. Lucy inesperadamente rompió su comportamiento habitual y asintió hacia la larga nariz de Kaku con una sonrisa. Maldita sea. Como resultado, los dos comenzaron a pelear. Pequeño Chopper tilde, ¿qué tal si hacemos una competencia? A ver quién come más rápido. El ganador será el jefe. Uta tomó 2 platos de tamaño similar y los colocó frente a ella, mirando a Chopper provocativamente. Bien. Forma humana, aumento de peso. Cuando Chopper respondió, su cuerpo de repente se expandió y se transformó en un hombre gigante de más de 2 metros de altura. No, no, estás haciendo trampa. No puedes usar el poder de la fruta. Uta puso sus manos en sus caderas e infló sus mejillas. Bueno, entonces soy bastante bueno robando comida. Chopper se rascó la cabeza y volvió a convertirse en una pequeña criatura, pero sus ojos estaban llenos de confianza. ¿Preparados? Listos. Ya. Bajo la mirada de todos, los dos comenzaron a competir. Tilde. Ven y bebe un poco de leche, no te ahogues. Los dos terminaron su comida aproximadamente a la misma velocidad, pero justo cuando estaban a punto de terminar, Chopper de repente se atragantó y tosió. Entonces, Uta sacó una botella de leche sin abrir de algún lugar y se la entregó. Es leche. Gracias, Uta. Chopper lo tomó sin dudarlo, abrió la botella de leche después de decir gracias y la bebió felizmente con una mirada de satisfacción en su rostro. Ya terminé de comer tilde. En ese momento, Uta ya había dejado el plato y miraba al confundido Chopper con una expresión juguetona. Tilde es una trampa? Uta es tan mala. Se dio cuenta tarde de que lo habían engañado y lo habían obligado a beber leche. Helicóptero perdido. De ahora en adelante, llámame jefe Uta. Uta se agachó y se colocó frente a él, con una sonrisa en su rostro. No perdí, hagámoslo de nuevo. Jeje tilde, simplemente no admito la derrota. Al verlo rodar por el suelo, desafiante, Uta creyó ver a Lucy compitiendo con él cuando eran pequeños. Entonces lo agarró con ambas manos y lo provocó con desenfreno. Señorita Uta. Detrás de ellos, Shiraoshi tocó suavemente el hombro de Uta y señaló hacia la cubierta. Oye tilde, ¿dónde está la comida? Los platos esparcidos por la cubierta estaban vacíos. Solo Bonei yacía en el suelo, acariciándose el vientre abultado. Maldito Bonei. Voy a pelear contigo. Chopper corrió hacia ella sosteniendo la leche en alto, pero ella lo abrazó y lo usó como almohada. Jeje, somos así. Es difícil que los forasteros nos causen problemas, pero la gente del barco sí que es un problema. Robin sostuvo su barbilla y habló elegantemente, diciéndole a Uta que no se preocupara por eso. ¿Es problemático? No lo creo.
La sensación de que todos parecen poco confiables pero en realidad son confiables le recuerda a Uta su infancia, un sentimiento llamado hogar. Cipher, ¿mataste a Totemjika por completo? ¿Por qué siento que algo anda mal? Uta dejó a los demás y caminó directamente hacia Cipher. Totemjika nunca morirá. O mejor dicho, puede resucitar infinitamente. Sin embargo, ya está muerto. En algunos aspectos es similar a Shu, pero no exactamente igual. Mientras la partitura esté ahí, cuando esta música suene, mientras haya suficientes emociones negativas, renacerá. ¿Qué hay de los monstruos que creaste? Recuerdo que usaste mis habilidades para crear algunos monstruos en el mundo jeje. ¿Por qué desaparecieron? La conciencia de Uta en ese momento se integró con la de Totumjika, y podía sentir claramente lo aterradores que eran esos monstruos. Todavía están en el mundo de Son Son. Tilde. Los ojos de Uta se abrieron y luego se rascó las orejas, preguntándose si había escuchado mal. En aquel entonces, podían ir y venir libremente gracias a la conexión entre Totemjika y el mundo jeje. Ahora que el primero ya no está, solo pueden confiar en ti si quieren encontrar algo. Esto es algo que Cipher había descubierto hacía mucho tiempo. Cuando Uta no activó su habilidad para crear el mundo jeje, estos no existían y estaban esencialmente atrapados en su cuerpo. Ya veo tilde es un guardaespaldas. Uta aplaudió y de repente se dio cuenta. En ese momento, el Little Crow, que llevaba varios días navegando en el mar, finalmente atracó en el puerto de Rocky Harbor. Le damos una cálida bienvenida a nuestro Cipher más fuerte, quien regresa tras derrotar a Kaido. Tan pronto como desembarcó, Bartolomeo, que llevaba mucho tiempo esperando allí, reunió a sus hermanos y levantaron pancartas y cantaron y bailaron en el puerto. ¿Podría ser la cantante número 1 del mundo, Uta? Mirando a la chica que seguía a Cipher, las mejillas de Barto se sonrojaron. Incluso un músico tan increíble se ha unido, ustedes son realmente los mayores del Kyonjaku. Como se esperaba de los mayores de Kyonjaku. Los hermanos más jóvenes respondieron en voz alta y estallaron en lágrimas. Gracias por tu arduo trabajo. Cipher no se quedó mucho tiempo, simplemente le dio una palmadita en el hombro y caminó hacia el centro de la isla. Lo mismo ocurre con el resto de los miembros. El mayor Cipher en realidad. Barto cayó de rodillas con un ruido sordo, con expresión congelada. Jefe. El mayor Cipher dijo que has trabajado muy duro. El hermano menor que estaba a su lado tenía miedo de no escuchar con claridad, por lo que volvió a enfatizarlo en su oído. Señor Cipher tilde, ¿qué he hecho para merecer esta vida? Barto ignoró las miradas ajenas y se quedó tendido en el suelo llorando a gritos. Esa es, la diva cantante del mundo, Uta. En el camino hacia el centro de la isla, los residentes no dejaban de reconocerla y gritarle salvajemente a ambos lados de la carretera, sin importar género, edad o estatus. Todos, por favor denme más orientación en el futuro. Uta saludó y respondió a sus fans a lo largo del camino. No te acerques demasiado. No bloquees el paso de Uta-senpai al Palacio Kyoyaku. En ese momento, Barto se secó las lágrimas de la cara y corrió hacia el frente con sus hermanos para despejar el camino para todos. Mayor, ¿será que la señorita Uta también se unió al Kyoyaku? Como era de esperar del señor Cipher. Cuando algunos residentes oyeron cómo la llamaba Barto, inmediatamente recordaron por qué venía aquí y gritaron emocionados. Una llamada generó 100 respuestas, y las voces que originalmente animaban a Uta gradualmente se convirtieron en vítores para Cipher. Esto solía ser una isla pirata, conocida como un paraíso pirata. Solo después de que el capitán Cipher conquistó este lugar, los residentes pudieron vivir como personas normales. Al ver el rostro confundido de Uta, Nolan dio un paso adelante y la rodeó con su brazo para explicarle. Oye, tilde, nuestro capitán es bastante capaz. En los últimos días, también aprendió de Chopper y otros qué tipo de persona es Cipher. Pero lo que oímos con nuestros oídos en última instancia no es tan obvio como lo que vemos en la realidad. En su opinión, los barcos mercantes que encontró en los últimos días y las reacciones de los residentes valían más que 1000 buenas palabras sobre Cipher. Mientras caminaban, Uta vio el palacio Shuye colgando sobre el cielo. Es increíble, el palacio que flota en el cielo realmente existe. Uta agitó su mano casualmente, y una nota musical más grande que una persona apareció bajo sus pies y voló en ella.
Cuando pisó el palacio Shuye y miró hacia atrás, la escena que parecía abarcar el mundo entero era la más impactante que jamás había visto. Ala la tilde, aquí viene otra jovencita que puede volver loca a la gente. Kuzan, que acababa de despertarse, bostezó y salió al sentir que alguien se acercaba. Al ver a Uta, no pudo evitar burlarse de ella. Vamos, esa mirada rara de viejo asustará a Uta. Es nuestra nueva compañera. Robin puso su mano sobre el hombro de Uta y la empujó hacia adentro. ¿En serio? ¿Quién es este mocoso entonces? Kuzan se rascó la cabeza y miró a Lilith, que miraba a su alrededor como un patán. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con diablillo? Soy un Vegapunk. Lululú. Lilith sacó la lengua e hizo una mueca de insatisfacción. ¿Es Vegapunk otra vez? Egea debería estar justo al lado de ellos, ¿por qué hay tantos? Justo cuando Lilith no había entendido lo que Kuzan quería decir, desde una esquina, el cuerpo original de Vegapunk y varios clones vinieron hacia ellos. ¿Mi verdadero yo? ¿No deberías estar en Egeat? Lilith parecía confundida. Uta tilde, soy tu fan leal. Vegapunk actuó como si no hubiera escuchado sus palabras y corrió con un bastón de vítores en alto en su mano que apareció de la nada. No sé quién fue el descarado que dijo que ir a conciertos es una pérdida de tiempo. Bonei se tapó la boca y se burló. ¿Cómo puede ser que el concierto de Uta sea igual al de los demás? No por nada es la cantante número 1 del mundo. Vegapunk se sintió avergonzado después de que su mentira fuera expuesta, y parecía que salía humo de la cabeza de manzana. En ese momento, Cipher ya había entrado en el salón principal, y en él llevaba mucho tiempo esperando allí. ¿Qué pasó mientras estuve fuera? Aunque no me encontré con ninguna ave nueva en el camino, aún así obtuve algo de información a través de varios rumores. Acabo de encargarme de unos cuantos ladrones de poca monta de los caballeros de Dios, Y. Esto. En él tenía una sonrisa incontrolable en su rostro y sacó el último periódico. Se publicaron las últimas noticias sobre el Palacio Shuye y la recompensa para todos los miembros aumentó nuevamente. A excepción de Chopper, cuya recompensa se incrementó a 1000 baileis, las recompensas de los demás miembros se incrementaron básicamente en 200 millones. Claro que hay excepciones. Demonio de alas negras. Ulquiorra Racifer. El señor de Kikyaku, el criminal más cruel de la historia, el rey absoluto que controla una gran área del Nuevo Mundo, con una recompensa de 6.048.000 millones de bayas. Thor. En él. El ayudante del rey, capitán y capitán en jefe de la primera división de Kyomyaku, usuario de la habilidad de la fruta del trueno, cuya fuerza es incluso ligeramente mejor que la del luchador más fuerte del cuartel general naval, con una recompensa de 4.333.000 millones de bayas. Hija del cielo. Nolan, capitán de la segunda división de Kyomyaku, usuario de la habilidad de la fruta del león, posee una fuerza comparable al mayor poder de combate del gobierno mundial, con una recompensa de 3.669.000 millones de bayas. Caminante oscuro. Rob Luxi. Capitán de la sexta división del Palacio Kyomyoji, usuario de la habilidad forma leopardo de la fruta gato gato, que una vez derrotó a los grandes piratas Charlotte Katakuri y Alex Shichibuka y Charlotte Will, con una recompensa de 1.918.000 millones de bayas. El hijo del diablo. Nico Robin. Sospechoso de poseer las habilidades tanto de la fruta flor como de la fruta ralentizadora, está persiguiendo a la persona prohibida con una recompensa de 1.33.000 millones de bayas. El más inteligente. Vegapunk. Un científico que traicionó al gobierno mundial y eligió caminar con el diablo, que posee capacidades tecnológicas que están más allá de su tiempo y con una recompensa de 3.000 millones de bayas. Las personas mencionadas anteriormente son aquellas cuyas recompensas se han disparado. Entre ellos, Vegapunk ha sido equiparado con el Palacio Shuye por el gobierno mundial desde que Nolan se lo llevó, y ha sido incluido en la lista de recompensas, y la cantidad de dinero por su cabeza es comparable a la de un general. ¿Eso es todo? Cipher leyó rápidamente el contenido del periódico, que no contenía nada más que algunas palabras que describían cuán crueles e imperdonables eran los Shuyomi. El líder del ejército revolucionario quería verte. En él se tocó la barbilla y recordó que el chico con las huellas de zapatillas en la cara parecía haber venido varias veces en los últimos días. Me disculpo por venir sin avisar, pero simplemente no tengo mucho tiempo. Mientras hablaba, sopló una brisa y lentamente se formó una figura cubierta con una capa verde. El viento, ¿qué quieres decir?
A Cipher no le importó y simplemente lo miró. Este fue el primer encuentro entre los dos hombres conocidos como los criminales más despiadados del mundo. Debido a su campaña contra Kaido y a la pérdida de personal de alto rango del gobierno mundial, el equilibrio de poder en el Nuevo Mundo se ha desequilibrado. Hay unos cuantos sinvergüenzas que quieren aprovechar esta oportunidad para llevarse un pedazo del pastel. Ellos son los que lo empezaron. Long sacó una pieza de inteligencia, que era la última noticia obtenida por el ejército revolucionario. Cipher lo tomó y el contenido, aunque irrelevante, lo sorprendió un poco. Se había creado la organización extremadamente malvada Cross Union. Fundada por Crocodile y Jin, dos ex Shichibukai, su fama por sí sola es suficiente para atraer a un gran número de seguidores. Ponerle precio a los marines es, sin duda, una opción que nunca habíamos considerado. Puede que este impulso no sea bueno, pero sin duda, cuando formen una fuerza fuerte, será el momento perfecto para lanzar una ofensiva general. Lon expresó sus pensamientos. Si los cruzados pudieran verdaderamente desarrollarse, combinados con el poder del ejército revolucionario y el hueco Shroud, sería posible derrotar al gobierno mundial de un solo golpe. ¿Cometiste un error? Cipher arrojó casualmente la pila de información que tenía en la mano, con una mirada de desdén en su rostro. ¿Eh? Lon se sorprendió un poco, no entendía muy bien lo que Cipher quería decir. Nuestro enemigo es el gobierno mundial, no el mundo mismo. Tolerar el crecimiento de payasos como los cruzados no nos servirá de nada. Además, no creo que necesite su ayuda. Una vez que se fomente esta tendencia, seguramente habrá imitadores en el futuro. Además, lo que le faltaba a Cipher cuando quería actuar no era el momento ni el poder, sino solo inteligencia, información sobre Imi Urano. Jin no es rival para él. No es exagerado decir que él solo puede contener a la mayoría de las principales fuerzas de combate del gobierno mundial. Pero el problema residía en la falta de información. La sensación de crisis percibida en aquel momento era correcta. El poder destructivo de Urano probablemente era ligeramente superior al de la lanza del trueno, y su área de cobertura era más amplia. Cipher no actuaría precipitadamente si no pudiera descubrir su existencia. Todas sus preguntas seguramente obtendrán respuestas satisfactorias en Raftel. ¿En serio? Eres tan arrogante como dicen los rumores. Sin embargo, es solo cuestión de tiempo antes de que estalle la guerra. ¿Estás seguro de que aún quieres enviar tropas para enfrentarlos? Lon se quedó atónito por un momento, luego comenzó a dar consejos. Los sobreestimas y no subestimas. Cipher ni siquiera se toma en serio al gobierno mundial. Las dos organizaciones fundadas por los Shichibukai originales no son más que huesos muertos en una tumba. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lon no se sentó en los asientos de ambos lados, sino que se sentó con las piernas cruzadas y miró a este aliado. ¿Tienes alguna pista sobre el texto histórico de la última señal? ¿O cuánto sabes sobre Ami Unolas? Cipher lo pensó por un momento y luego preguntó sus dudas. Ahora tenía el contenido de 3 señales, pero Robin dijo que sin la última pieza, no había forma de unirlas y encontrar la ubicación de Raftel. Has encontrado 3 piezas, ¿verdad? Se dice que la última está en el Baz, la tierra de los gigantes, pero nadie sabe si es cierto. Si a esto le sumamos la muerte del anterior rey, la autenticidad de esta noticia es imposible de verificar. Lon se tocó la barbilla y habló después de pensarlo un rato. Sea cierto o no, lo sabrás cuando llegues. Yo también estoy planeando un viaje allí. Cipher le había prometido a Robin que encontraría tiempo para acompañarla. Como compartían el mismo objetivo, el viaje pudo adelantarse. En cuanto a Amy y Unolas, para ser honesto, si Sabo no los hubiera pillado en el acto, no habría sabido de su existencia. Si no los hubieras obligado a una situación desesperada, tal vez no habría sabido de la existencia de Urano hasta ahora. Al mencionar estas dos cosas, la cabeza de Lon se cubrió inexplicablemente de sudor frío. Una persona que se sospecha que ha sobrevivido durante más de 800 años, no, tal vez ya no pueda ser considerado un humano, y una de las 3 legendarias armas antiguas. Pero después de todos estos años, no he encontrado ninguna pista. Lon no podía imaginar qué tipo de métodos tendría Jin si aquel contra el que estaban luchando fuera realmente un inmortal. Pero al pensar en esto, Lon no pudo evitar mirar a la persona frente a él. Podía obligar a Ima a amenazar toda la Tierra Santa, por lo que su fuerza era insondable.
Como líder del ejército revolucionario, inexplicablemente sentía que todos sus preparativos durante tantos años habían sido en vano. No, entonces, ¿qué ha estado haciendo vuestro ejército revolucionario durante todos estos años? Al ver que el líder del ejército revolucionario no sabía nada, Cipher sintió que estaba liderando a un compañero estúpido y se cubrió la frente con impotencia. Bueno, el ejército revolucionario, por supuesto, va a revolucionar. ¿Cómo podríamos irrumpir en la base enemiga desde el principio? Si no fuera por ti, quizás nuestra acción aún estaría muy lejos. No había ningún rastro de vergüenza en el rostro de Lon, y respondió con mucha calma. Vete, vete. Te contactaré cuando te necesite. Cipher no tenía nada más que hablar con el sudoroso rey, así que le ordenó que se fuera. ¿Cuánto tiempo sin verte, Lon? En ese momento, Xion también entró sosteniendo a Bonnie, y Vegapunk lo siguió de cerca después de obtener el autógrafo de Uta con una cara feliz. Todos se ven felices. Había una dulce sonrisa en su rostro, como si ya hubiera conocido al hombre más fuerte del mundo. Espera. Venimos a ver a ese hombre. Tenemos algo importante que decir. Sí. En el senpai. Yunque sacó una carta de sus brazos y estaba a punto de dar un paso adelante, pero la loli de cabello blanco a su lado ya se la había arrebatado, luego saltó y la puso en la mano de Cipher. Barto estaba a punto de actuar cuando de repente escuchó la orden de Enel. Entonces, ¿por qué vino Marini a verme? Después de leer la carta, Cipher encendió una llama en su mano y la quemó hasta convertirla en cenizas. Por el contrario, Skylark, que había estado clamando por venir aquí para ver al demonio de alas negras, estaba un poco nervioso y todavía estaba aturdido en el barco de guerra. Yunque agitó las manos rápidamente, temiendo que una pelea allí condujera al fracaso. Ese cabrón, ¿qué piensa de mí? Al ver esta escena, Yunque se sintió un poco nervioso por alguna razón. Cipher estaba en un asiento alto, mirando a los tres. Me pregunto si podrías pedirle a tu reina pirata que ayude a mis compañeros a recuperarse. Eso es. El mariscal Sakazuki dijo que lo entenderás cuando veas esto. Oye, oye. Digo que eres demasiado arrogante, ¿no? ¿Sabes dónde estamos? Este es el territorio del mayor Cipher, el hombre más fuerte del mundo. Con solo ver esta escena, Yunque se asustó tanto que casi se quedó sin palabras. Yunque tragó saliva y explicó el propósito de este viaje. Está bien, después de que los devuelva a todos a su forma original, Kobe-senpai definitivamente me mirará con nuevos ojos. Por supuesto, pero tienes que quedarte. Vamos, Skylark. ¿No querías venir aquí? Mientras conversaban, Enel se acercó a Cipher y le recordó. Bartolomeo ya había llegado tras el aviso de su hermano menor. Cruzó los dedos y se formó una enorme barrera, como si quisiera empujarlos al mar. Incluso la pequeña niña de cabello blanco que saltaba detrás de ella deambulaba sin ningún miedo, sin tratar este lugar como un lugar peligroso en absoluto. Ese tipo debe haber notado algo. Por cierto, hay dos viejos conocidos afuera. Al mirar la situación actual de sus dos viejos amigos, no pudo evitar sentir un poco de envidia. Deja de decir tonterías y... El buque de guerra atracado en Rocky Harbor había estado durante mucho tiempo dentro del alcance de su detección neuronal. Dejadlos subir. Un momento después, llegaron al salón principal del Palacio Shuye. Todos los cuadros estaban reunidos, incluido el líder del ejército revolucionario y el científico más importante del mundo. Ibari parecía estar mentalmente preparado y luego saltó y aterrizó junto a Ina. ¿Y el puerto en este momento? A pesar de que no estaba presente, Barto todavía saludó seriamente en dirección al Palacio Shuye, luego agitó su mano arrogantemente y condujo a los tres hacia arriba. Cipher no se sorprendió. Ina, con cabello color melocotón y una piruleta en la boca, bajó tranquilamente del bote y luego miró hacia atrás. Skylark se quedó atónito. Lo que el anciano le dijo fue que mientras ella le entregara la carta al demonio de alas negras, la otra parte le haría un favor y cambiaría a la persona de nuevo, pero él no dijo eso. Por supuesto, la decisión es tuya. Si te quedas, no te haremos nada. O puedes esperar a que alguien te rescate. Si quieren irse, no pueden llevarse la estatua, y no le haré nada. Pero no sé si los residentes chocarán con ella sin querer y la romperán. Cipher le dio dos opciones, pero en sus oídos solo quedaba una.
Ella sacó la estatua en secreto y le rogó al anciano que la ayudara, solo queriendo resolver el problema en silencio y hacer que el mayor Kobil la mirara con admiración. Si regresaba en desgracia, lamentaría lo que le pasaba a sus amigos, que se habían convertido en estatuas de piedra, y nunca podría mantener la cabeza en alto frente a Kobe-senpai por el resto de su vida. Miró furtivamente al vicealmirante Ina, que estaba a su lado. El anciano le había pedido específicamente que lo acompañara. No me mires, Ina tilde, incluso el gobierno mundial tiene que inclinarse ante Kiyomizu. Ina extendió las manos, expresando su impotencia. De acuerdo. Puedo quedarme, pero tienes que traer a mis compañeros sanos y salvos. Después de apretar los dientes, Junke tomó una decisión. Si pueden regresar sanos y salvos es asunto suyo. Simplemente no les haremos nada. Después de que Cifera sintió, Barto sacó el Denden Musi y comenzó a contactar a los piratas Kuja estacionados cerca. Ya puedes bajar. Mi gente te buscará un buen lugar donde quedarte. No importa lo que hagas entre semana, pero habrá gente que te cuidará y no te dejará ir. Él hizo un gesto con la mano y Barto dio un paso adelante para llevársela. Espera, ¿no dijiste que me dejarías en paz? ¿Y qué hay de ellos? ¿Por qué no los dejas ir a ambos? Mirando a Ina y Honey que todavía estaban allí aturdidas, Junke pensó que la otra parte había usado algunos trucos. Irse. ¿Por qué se iría Ina? Ina caminó con gracia hacia un asiento vacío a cada lado del salón principal y se sentó tranquilamente. Los jefes de escuadrón presentes no intentaron detenerlo. Y Honey, que originalmente estaba de pie junto al asiento alto, ya se había subido a Cifer, se sentó en sus muslos, colgando las piernas y mirando hacia abajo. La situación ha llegado a este punto. Ina ya no quiere jugar. Ya no necesito estar allí. Solo necesito fingir que me han pillado, como a ti. Se quitó las gafas de sol y miró a Junke, quien parecía confundido, con una mirada juguetona en su rostro. Ina es la capitana de la 9ª división del Kiyomizu-kun. Tan pronto como terminó de hablar, Junke sintió como si su cerebro estuviera en caos. Si ella es un cuadro del Palacio Shuye, entonces ¿por qué está aquí? El anciano le pidió específicamente que lo acompañara, entonces, ¿qué papel jugó el anciano en esto? Honey, ¿cómo los conociste? La voz de Skylark temblaba. Ya que estamos aquí, no hay daño en decírselo. Honey se dio la vuelta y habló solo después de obtener la aprobación de Cifer. Honey fue salvada por el tío Sakazuki y el hermano Cifer en ese entonces. Las palabras dichas con voz infantil hicieron que las piernas de Junke se debilitaran. Entonces, ¿el anciano y el demonio ala negra son buenos amigos? Imposible. Incluso mataste al almirante Aramaki. Era el asistente más capaz de mi padre. Ella todavía no podía entender. ¿Cómo podía su padre, que creía firmemente en la justicia absoluta, ser amigo del criminal más cruel del mundo por cuya cabeza había una recompensa del gobierno mundial? Desafortunadamente, deshacerse de ese tipo es exactamente lo que tu padre quería decir. Nolan habló, mirando a la chica que no sabía nada con cierta simpatía. Imposible. Estás intentando sembrar la discordia. El almirante Aramaki adora a su padre más que a nadie, ¿cómo podría serlo? Junke siguió moviendo la cabeza, tratando de sacudirse todo lo que acababa de ver y oír. Lo creas o no, no necesito explicártelo todo. Pero puedo decirte una cosa más sobre Toro Verde. Cree que conoce muy bien a tu padre. Lo que no sabemos es que la admiración es la emoción más alejada de la comprensión. Había un matiz de indiferencia en los ojos de Cifer. No lo puedo creer, sí. Y ahí está Kobe-senpai. Kobe-senpai sin duda vendrá a salvarme. Cuando salga, le pediré respuestas. Parecía haber encontrado apoyo espiritual mientras murmuraba, repitiéndolo una y otra vez. Eso espero. Cuando terminó de hablar, Bartolomeo ya había utilizado el poder de la fruta barrera para llevarse al angustiado Ibari. Eres realmente despiadado, Cifer. ¿Es esto también lo que pidió esa persona? Ina miró a Ibari alejarse como un zombi y se sintió un poco reacia en su corazón. Como padre, él puede tomar sus propias decisiones. ¿Y si lo ayudo? Cifer se levantó con una leve sonrisa y luego colocó a Honey en sus brazos en su trono. Dile a los que no quedaron petrificados que si quieren recuperar a Ibari, pueden venir a luchar contra Achinosu. Cifer saltó y miró a Ina. ¿En serio? Solo te pasas el día dando órdenes.
Ina está muy enfadada, pero ¿hay alguna recompensa? Aunque dijo esto, ella se puso de pie y caminó frente a Cifer con una sonrisa en su rostro. Eso es muy largo. Este último la ignoró y simplemente la agarró por el cuello y la arrojó afuera. Hoy vi algo realmente extraordinario. El mariscal del cuartel general de la Armada también es nuestro aliado. En ese momento, Lon ya no pudo reprimir su emoción. El gobierno mundial tiene 3 ejércitos, pero el más poderoso es la Marina. Si logramos su apoyo, ganaremos esta batalla. El Marine no es quien tiene la última palabra. Las palabras de Cifer fueron como un jarro de agua fría para él. Hace más de un año, Sakazuki y yo llegamos a un consenso para trabajar juntos en el futuro. Pero ¿cuántos miembros del cuerpo de marines estaban realmente dispuestos a desertar y acatar sus órdenes para actuar contra el gobierno mundial? Fue entonces cuando Ina decidió unirse de verdad al Kyonjaku. Es solo que tiene sus propias ideas. Quiere ayudar a lidiar con algunos asuntos en la marina que ninguno de los dos puede resolver, además de investigar la alineación de los altos mandos de la marine. Por eso no ha venido a la colmena. Ahora, la situación se ha aclarado y ambas partes son plenamente conscientes de la situación de cada facción en la marina. Además, Thor Verde, la defensora más prestigiosa y determinada de los dragones celestiales en el cuartel general naval, ya estaba muerta, por lo que no había necesidad de que se quedara por más tiempo. Pero es realmente asombroso que hayan logrado reunir a los marines y al ejército revolucionario en el mismo frente. El hombre frente a él refrescó una vez más la comprensión de Vegapunk sobre el poder del Palacio Kyenakyu. Es simplemente la tendencia general. Cifer miró a lo lejos, pensando en los próximos arreglos. Unos días después. Nuevo Mundo, Cuartel General Naval, Oficina del Mariscal. Mariscal Sakazuki. Esos de Kyonyomi son asesinos despiadados. Por favor, envíen tropas para rescatar a Ibar y a los demás lo antes posible. El coronel Kirby del cuartel general naval estaba de pie frente a Sakazuki, levantando su mano derecha y su frente, rogándole que enviara tropas para acompañarlo a Chinosu para rescatar a la gente. Después de que Bellemere y los demás regresaron ayer, le dijeron que Ibari y los demás fueron tomados como rehenes por Kikyaku. Estaba ansioso pero indefenso, por lo que solo pudo correr al cuartel general para discutir el asunto con el mariscal. Coronel Kirby, qué bien que quiera salvar a sus camaradas, pero tenga cuidado con el tono. El hombre que tiene delante es un alguacil de la marina. Borsalino, que estaba sentado con las piernas cruzadas y comiendo un plátano, habló con calma, recordándole que prestara atención a su actitud. Lo siento mucho. ¿Es una emergencia? Kobe también se dio cuenta de esto y bajó la cabeza. Los recientes planes del gobierno mundial contra los Kyonjaku fracasaron, lo que resultó en la pérdida de un gran número de fuerzas de combate de alto nivel. Los marines ya no tienen personal disponible. Sakazuki ni siquiera lo miró, sino que continuó hojeando los materiales que tenía en sus manos. Pero, ¿Yuke? Frente a este irascible mariscal, los labios de Kobe temblaron y habló incoherentemente. Uno o dos de ustedes están actuando imprudentemente solo por ser miembros del equipo SWORD. Si de verdad quieren salvar a Skylark, vayan a rescatarla ustedes mismos. Akainu no pudo evitar golpear la mesa con el puño, creando un gran agujero. Sí, sí. Kirby se tambaleó hacia atrás y luego salió de la oficina. ¡Qué estricto! Sakazuki. Kizaru se burló de su viejo amigo lascivamente. Es mocoso, si no fuera por él, ¿por qué Junke estaría haciendo tanto alboroto todos los días pidiéndome que encuentre una solución? Ahora que la guerra es inminente, sería más seguro enviarla allí. Al menos no habrá campo de batalla. También es una buena oportunidad para ver cuán sincera es esta mocosa con Junke. Sakazuki sacó un cigarro, lo encendió y luego lo mordió. Pronto, el humo lo envolvió y su expresión no pudo ser vista. Al otro lado, Achinosu. Te dejaré la colmena a ti. En Rocky Arbor, el Little Crow se preparaba para zarpar nuevamente y los ojos de Cifer se posaron en Enel y los demás. Esta vez, Enel, Shiraoshi, Issei, Kuma y Bonei se quedarán en Achinosu. Maldito seas, no vas a confundir un dios con un dios de la puerta, ¿verdad? Enel frunció el ceño y un rayo brilló en su cuerpo. ¿Cómo es posible? Se trata de confianza. Achinosu es el lugar más importante, y el gremio de la cruz te será entregado, ¿verdad? No son unos pusilánimes.
Cipher extendió las manos y habló con seriedad. Sí, tilde, jajaja, tilde, eso parece ser cierto. Las cosas más problemáticas deberían dejarse en manos de los dioses. Cuando Enel oyó esto, inmediatamente se emocionó y estalló en risas con las manos cruzadas sobre el pecho. Cipher. He oído que el grupo de Elbaf es muy violento. Ten cuidado. Hancock, que llevaba varios días en Achinosu tras haber llegado hacía unos días, dio instrucciones como una buena esposa, sin tener ni idea de quién sería la persona más violenta. Hermano Cipher, tilde, yo también estoy muy preocupado por ti. Junto a ella, la pequeña niña serpiente ese también tenía la cara roja y hablaba tímidamente. Eres, solo un impostor. No te comportes con tanta arrogancia delante de mí. Eres, una mera deidad. ¿Cómo te atreves a arrebatarme al hermano Cipher? Las dos emperatrices parecían nacidas para ser incompatibles y no dejaron de pelearse desde que se conocieron. Está bien, vámonos. Cipher se cubrió la frente con impotencia y dejó que Luxi zarpara. Fémur perfumado. X2. Cuando el cuervo pequeño se fue alejando poco a poco y ya no pudo ser visto, dos figuras, una grande y otra pequeña, se encontraron en el puerto. Ambos son muy enérgicos, tilde, pero todo es gracias al capitán Cipher. Sintiendo lo que estaba sucediendo en la isla, Nolan no pudo evitar suspirar, luego se cubrió la boca con una mirada de estar comiendo melón en su rostro. Estallido. Ve a cocinar. Como era de esperar, Nolan recibió un golpe en la cabeza y entró en la cabina con una mirada amarga en su rostro. Es increíble que el amor de la emperatriz por Cipher se transmitiera a Serap a través de sus genes. Debemos informar al cuerpo principal de inmediato. Lilith, quien descaradamente logró subirse al Xiaoguao, sostenía un pequeño cuaderno y registraba cosas constantemente. Aburrido, tilde. Ina consiguió una silla de playa de algún lugar, la colocó al lado de Cipher y se acostó. Parece que hay un buque de guerra más adelante. Tras navegar un rato, Chopper, que estaba en la plataforma de observación observando con un telescopio, descubrió algo. Entonces bajó la cabeza y gritó con cierta emoción. Oye, tilde, si es Marine, podemos robarlo. Lilith subió a la plataforma de observación de un solo golpe, colocó una mano en su frente y miró en la dirección que Chopper señalaba. Como el mal de Vegapunk, ha estado ansiosa por intimidar a los demás durante mucho tiempo. Lo siento, pero no puedo. La persona que vino es un conocido. Ina habló con calma, rompiendo su hermosa fantasía. Tilde. Mientras ella se lamentaba, el buque de guerra se acercó gradualmente y atracó en el Little Crow. Ina, ustedes realmente son así. En la proa del buque de guerra, un hombre con el pelo peinado hacia atrás y dos puros en la boca tenía una mirada de comprensión en su rostro. Smoker-kun, estás actuando sin permiso otra vez, ¿no? Ina no se puso de pie, sino que simplemente levantó suavemente sus gafas de sol y se burló de su vieja amiga del mismo periodo. No soy un marine del cuartel general. La rama tiene su propia autonomía. El fumador saltó a la cubierta del Little Crow, mientras sus ojos recorrían el grupo de personas. ¿De hecho te has unido al Palacio Shuye? El fumador respiró profundamente y pareció aliviado. Ina era una de sus únicas amigas, y corrió allí después de escuchar la noticia de la sede de que Kion ya la tenía como rehén. El objetivo era confirmar si realmente estaba secuestrada o si había abandonado por completo Marine, como él había supuesto. Fumador, hay algunas cosas que deberías entender sin que yo te diga nada. ¿Aún quieres seguir? Cipher se levantó y caminó directamente hacia la otra persona. Deja de decir tonterías. Smoker no respondió. Como ya había recibido la respuesta, no quería quedarse más tiempo. Lo siento, señor Cipher, el vicealmirante Smoker sigue igual. En la proa del buque de guerra, Tashigi se empujó las gafas y, a regañadientes, se disculpó con sus superiores. Cipher lo ignoró y simplemente agitó la mano, y ambos se fueron como si nunca hubieran sido cercanos. Es muy extraño. Él es el supuesto rey del mar, pero siempre siento que Cipher y Marine tienen una buena relación. Uta estaba un poco confundido, sujetándose la barbilla y murmurando confundido. Y en el buque de guerra de la rama G5. Todos, ¿alguna vez han pensado en por qué se sacrifica esta vida? El fumador miró al cuervo pequeño que se alejaba poco a poco y de repente habló. Por supuesto que es para el vicealmirante Smoker y la hermana Tashigi. Los marines clandestinos empezaron a armar un alboroto.
Durante mucho tiempo, los marines los habían considerado basura y los habían ignorado. Pero fueron estas dos personas quienes hicieron que sus vidas valieran la pena. ¡Qué panda de idiotas! Smoker estaba rodeado de humo, pero aún se podía ver claramente la curva de su boca. Después de varios días de navegación, el Little Crow finalmente llegó al legendario sitio de guerra, el Bath, el país de los gigantes. ¿Es este el lugar? Esta también es mi primera vez aquí. Es enorme, ¿verdad? Al detenerse en el puerto y mirar dentro, incluso Kusan, el exalmirante, no pudo evitar suspirar. Todo aquí parecía haber magnificado su vista normal 10 veces, y el impacto visual era inmenso. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a entrar sin permiso en el Bath? Los gigantes que estaban a punto de salir al mar a pescar se percataron de la llegada de la gente, e inmediatamente cada uno tomó sus armas y gritaron mientras se acercaban. Parece que no quieren que aterricemos fácilmente. Pero es cierto. Al fin y al cabo, son una raza guerrera. Solo podemos derrotarlos uno a uno. Luxie movió los brazos, como si estuviera listo para pelear. Espera un momento, Luxie. No estamos aquí para pelear. Robin aún necesita encontrar a su buen amigo. Duele mucho. Chopper saltó y mordió el brazo de Luxie, lo que provocó que corriera en círculos alrededor del grupo debido al dolor. Chicos, no sé por qué están aquí, pero no todos pueden venir a El Bath. El gigante señaló el barco en el puerto, indicándole a Cifer y a los demás que se marcharan. Espera. No hagas nada. Detrás de los gigantes, un gigante cubierto de vendas que estaba a punto de caminar hacia el pueblo de El Bath fue atraído por sus voces y se dio la vuelta. Al ver a Cifer y a otros entre la multitud, sus ojos se pusieron rojos de inmediato. Corrió y les gritó a sus amigos que pararan. Gigante, ¿los conoces? Los gigantes se giraron y lo miraron confundidos. Siempre había sido costumbre en el Bath expulsar a los invasores. Son los benefactores que mencioné una vez, los que no me mataron a pesar de ser mis enemigos. Son los cuadros de Kyonjaku, una de las fuerzas más poderosas del mundo. El gigante envuelto en vendas empujó a todos sus amigos, luego cayó de rodillas frente a ellos y se golpeó la cabeza fuertemente. El Palacio Kyouya. Son los legendarios señores del mar. Aunque este grupo de gigantes nunca ha estado en el mar y no les importan los asuntos del mar, la fama de este nombre solo es superada por la del dios del sol en todo el Bath. ¿Así que eres tú? ¿Sigues vivo? Ajá. No me contuve a propósito, y fue en él quien no los mató a todos. Kuzan obviamente reconoció a la persona arrodillada, se rascó la nuca un poco avergonzado y comenzó a explicar. El hombre arrodillado se llamaba John Giant, el jefe del vicealmirante gigante que recientemente había seguido a uno de los nuevos 5 ancianos, Darin Shen, para atacar a Shinosu. Sin embargo, al igual que los otros vicealmirantes, fue fácilmente derrotado por el exalmirante del cuartel general y luego congelado en una escultura de hielo. Aunque no logré liberarme inmediatamente, tuve suerte de que el otro grupo no atacara la escultura de hielo. Junto con el impacto de la batalla entre en él y el gobierno mundial, escapó con éxito poco después de que terminara la batalla y rescató a algunos de sus compañeros sobrevivientes. Los altos mandos del gobierno mundial son como los monstruos de la leyenda de El Bath. Deben ser enemigos del dios Sol. Y te hemos estado atacando por eso. Es realmente vergonzoso. El gigante no estaba inconsciente en ese momento. Vio claramente la batalla entre ambos bandos y formó su propio juicio. Además, descansó en una isla cerca de Achinosu y aprendió de los lugareños lo que pensaban del Palacio de la Noche. Esa fue una declaración completamente diferente a lo que él sabía, por lo que preguntó y llegó a la conclusión de que la gente del Palacio Shuye nunca había hecho nada malo, sino que siempre había protegido a los civiles en varias islas. En ese momento, el estatus del gobierno mundial y del Palacio Kyonakyū se invirtió completamente en su visión del mundo. Es por esto que no regresó al cuartel general naval después de escapar por casualidad, sino que encontró una manera de regresar a su ciudad natal del Bath. Bueno, no hay necesidad de palabras amables ni nada por el estilo. Queremos conocer a Saúl, el erudito de El Bath. Al ver que la otra parte estaba a punto de arrodillarse y hablar, Kuzan tosió 2 veces y le contó uno de los propósitos de su visita. Así que son amigos del señor Saúl. Enviaré a alguien para que se lo notifique enseguida y los traiga enseguida.
El gigante se levantó rápidamente y les dijo a sus amigos que no se apresuraran a salir al mar a pescar, sino que fueran al mundo Yan para informarles lo antes posible. Vamos, por favor, guíame el camino. Al ver que el problema podía resolverse sin tomar medidas, Cifer simplemente le pidió que llevara a todos allí también. Me pregunto si les gustaría tomar un atajo. El gigante señaló el arco iris en el cielo y los miró con una sonrisa, aunque era un poco espeluznante. De ninguna manera. ¿Puedes subir al arco iris? Uta juntó sus manos y luego miró el hermoso paisaje en el cielo que parecía una obra de arte con ojos dorados. Así es. Es el puente arco iris. Es una vista única de nuestro Elbaf. Súbete al barco, es una experiencia que no te puedes perder. El gigante se rió, queriendo que tuvieran la mejor experiencia de este viaje. Espera, Tilde. De repente, un niño gigante salió corriendo de una taberna cercana, gritando emocionado. Coren, ¿por qué estás aquí? El gigante tocó su gran cabeza cubierta con vendas y miró al pequeño niño que corría felizmente hacia él. ¿Eres Cifer? El pelirrojo me habló de ti. Dijo que eras el hombre más poderoso del mundo. Colen agitó las manos, intentando llamar su atención. ¿Soy yo? ¿Qué pasa? Cifer se detuvo y regresó al bote y miró a la persona que llegaba. Quiero pelear contigo. Soy el futuro guerrero más heroico de Elbaf. Colen bailó de alegría. Acaba de conocer a Luffy del sombrero de paja, mencionado por Pelirroja hace unos días, y ahora conoce al hombre más fuerte del mundo, según Shanks. Está tan feliz que siente que va a explotar. Espera, Colen, esto es muy grosero, acepto. Gigante estaba a punto de regañarlo y luego renunciar a su ridícula y estúpida idea, pero Cifer ya había aceptado el desafío. Oiga, señor Cifer, las palabras de los niños son inocentes. Por favor, no se moleste con el niño. Quería detenerlo, pero Colen ya había sacado un palo de algún lugar y corrió hacia Cifer. Estallido. El palo golpeó el brazo de Cifer y se rompió con un estruendo. Colen también se sacudió hacia atrás por el retroceso y luego se sentó en el suelo. ¡Qué fuerte! Eres digno de ser el más fuerte del mundo. Colen no creía que fuera demasiado débil. La descripción del pelirrojo ya había identificado a Cifer, y a sus ojos, el otro era el más fuerte. Y como aún era tan joven, era normal que perdiera ante el hombre más fuerte del mundo. ¿Esto es suficiente para ti, jovencito? Por supuesto, Cifer no se molestaría con un niño que aún no tenía experiencia. Miró a Colen, sentado en el suelo con las manos cruzadas a la espalda, con un dejo de burla. Sí. Aún soy muy joven. Cuando crezca, definitivamente te reemplazaré y seré el más fuerte del mundo. Colen se levantó de repente, se dio una palmadita en el trasero y su rostro se llenó de la inocencia de un adolescente. ¿En serio? Espero que puedas conseguir lo que quieres. Cifer hizo un gesto con la mano y se dio la vuelta, y todos regresaron al pequeño cuervo. Luego dirígete hacia el puente arcoíris. ¡Qué genial, tío gigante! ¿Puedo ser como ellos? Mirando al cuervo pequeño alejarse gradualmente, los ojos de Colen parecieron brillar. Este hombre tenía un aura mucho más fuerte que el Luffy del sombrero de paja que conoció hace unos días, y esto era lo que admiraba. Tal vez. El gigante no interrumpió la hermosa visión del futuro del niño. Lo levantó y entró. Quería informar a todo el país de la llegada de este hombre lo antes posible. Es real. Chopper, mira. Realmente estamos navegando en un arco iris. Nolan recogió al niño pequeño que estaba a su lado y los dos se tumbaron en la cubierta y observaron las ovaciones coloridas que se escuchaban abajo. El mundo es tan grande que realmente no hay nada extraño. Ina estaba tan sorprendida que ni siquiera se dio cuenta de que la pigoleta que tenía en la boca se le había caído. Ese debe ser el reino Yang, ¿verdad? Ya había oído hablar de él a Saúl, pero nunca pensé que algún día vendría aquí. Al mirar el imponente árbol que tenía frente a él, Kuzan pensó en su viejo amigo. No sé si se culpará a sí mismo. Nolan, ¿me puedes hacer un flequillo? El estilo antiguo servirá. En ese momento, Robin se sintió inexplicablemente nervioso, sin saber cuándo podría volver a ver a Saúl, el hombre que fue como un medio padre para él en su infancia. Pequeño problema. Estoy segura de que la hermana Robin estará satisfecha. Nolan conocía su historia y sacó un par de tijeras de la cabina con una mirada seria en su rostro.
Mientras caminábamos, sin saberlo llegamos al segundo nivel del BAF. El mundo Yan. ¿Son todos del Palacio Kyonoku? Estos últimos 100 años han visto surgir a tantos héroes. Hekiagiagia. Un guerrero de primera clase como Pelirroja, que también despertó a muchos de nuestros espíritus afines, bienvenido a El Baf. Gababababa. Cuando el cuervo pequeño se detuvo, oyeron dos risas diabólicas. Los dos hombres que antaño fueron líderes de los piratas de la Legión estaban allí esperando su llegada. Los dos legendarios soldados gigantes, el ogro azul Broggy y el ogro rojo Dorry, aún están vivos en este mundo. Lucy los reconoció a ambos de un vistazo. La vida útil de un gigante es muy larga. Con la cálida bienvenida de ambas personas, Cifer y otros ingresaron oficialmente al pueblo. Tener el mayor poder contra los enemigos y el vino más fuerte para los amigos, un enorme reino que una vez dominó el nuevo mundo, es realmente interesante. Como genio y fanático del combate, a Lucy realmente le gusta la atmósfera de aquí. ¡Qué suerte tenéis! Hoy fuimos de caza y conseguimos una bestia increíble. Siguiendo la dirección del dedo de Broggy, miró y vio a un grupo de gigantes reunidos alrededor de una hoguera frente a una taberna, asando varias bestias tan grandes como ellos en brochetas. Un rico aroma flotaba en el aire. Me gustaría ir primero a casa de Saúl, ¿está bien? Robin miró a su alrededor y no vio la figura en la que había estado pensando, así que habló. Así es. Quien acaba de informar dijo que son amigos del erudito. Adelante, adelante. Hay un barco de niebla por allá, y sus pasajeros los llevarán a verlo. Gabababa. Broggy se frotó la cabeza y se rió. Esperaremos a que regreses antes de comenzar el gran banquete. Hekiagiagia. Dorry extendió la mano y señaló la dirección en la que iban. Muchas gracias a todos. Voy a reunirme con mis amigos que me han estado esperando durante muchos años. Robin agradeció a todos sin dudarlo y se dirigió en esa dirección. Ala la tilde debería ir a darle una explicación. Después de todo, somos amigos desde hace muchos años. Kuzan también la siguió con las manos en los bolsillos. Estoy un poco aburrido, vamos a dar un paseo. Lucy le siguió con la cabeza entre las manos. El paisaje desde allí parece bastante bonito. Chopper, vamos a verlo juntos. Bien. Uta recogió a Chopper y saltó tras él. ¿Y este anciano? Yo también quiero ir a verlo. Lilith, como una niña cuya mente aún es inmadura, persiguió a los dos con los brazos abiertos. No hace mucho tiempo, su visión se limitaba a las islas comunes y corrientes que había visitado. Déjenme ir solo, ustedes esperen aquí. De verdad, me preguntaba si estaría demasiado nervioso por volver a verlos después de tanto tiempo. Cuando Robin pensó en encontrarse pronto con esa persona, sintió que el mundo parecía volverse particularmente silencioso, tan silencioso que incluso podía escuchar los latidos de su propio corazón. Está bien. Soy médico, déjame hacerlo. Cifer saludó a los gigantes y el grupo siguió a Robin de cerca. Este es el conocimiento que el señor Saúl les enseñó. ¿Cómo puede Robin llamar idiota a la persona herida? Es tan impactante y el Baf es tan hermoso. Es como un mundo de cuentos de hadas en la tierra, multiplicado por 1000. Hersh se tomó la molestia de satisfacer la curiosidad de Chopper y los demás uno por uno, y les dijo que Saúl quería reunirse allí. Por lo tanto, cuando estaba en Elegía, el mundo de canciones y canciones que ella podía crear era solo la apariencia de esa isla. En ese momento, incluso Lucy no pudo evitar suspirar. Después de abordar el barco de niebla, la gigante femenina Hearth, que había estado esperando allí, comenzó a flotar en el cielo con ellos, al igual que Nolan usó el poder de la fruta. Chopper estaba a punto de lanzarse hacia adelante, pero en ese momento, una pequeña mano delgada se extendió y lo detuvo. ¿Es tan tonto? Uta suspiró. Entonces vámonos también, Capitán Cifer. Son tan serios y... Sus miradas se cruzaron y pareció como si hubieran pasado 22 años, volviendo a aquel día. Mi corazón late tan rápido y... Nolan puso sus manos detrás de su espalda y dio pequeños pasos uno por uno. Ella es la protagonista esta vez. Partes del árbol han quedado petrificadas y erosionadas, dándole el aspecto de una playa. Robin levantó la comisura de los labios y caminó lentamente hacia la figura hasta quedar frente a él. En ese momento, los ojos entrecerrados de Saúl parecieron abrirse un pequeño espacio. En ese momento, una niña gigante llegó corriendo desde no muy lejos y gritó ansiosamente a todos. ¡Oh, no!
El señor Saúl se ha caído y está inmóvil. Tilde. Pero ahora que estoy en el BAF y veo esta escena conmovedora, sé qué tipo de entorno haría que la gente la anhelara. Todos, excepto Cifer, no pudieron evitar exclamar. La parte extendida del árbol sostiene un enorme palacio, y la fuente de la vida fluye por sus líneas y huecos para formar cascadas. Después de cruzar innumerables montañas y ríos, finalmente llegaron a su destino, y el grupo quedó nuevamente sorprendido por la escena que tenían frente a ellos. Siguiendo la dirección de su dedo, vieron a Saúl tendido en la orilla cubierto de heridas. ¡Qué panda de tipos más deshonestos! Chopper miró hacia abajo y vio a unos niños o jóvenes gigantes, mirando y escribiendo como si estuvieran estudiando, y no se dieron cuenta de que estaban volando por encima. Chopper estaba a punto de replicar, pero Nolan le tapó la boca. Nuevo mundo, Pali. En ese momento, cerca de la costa se alzaba un edificio parecido a una tienda de campaña gigante, con casas similares en forma de tienda de campaña de diferentes tamaños apiladas en fila a su alrededor. Esta era la antigua base de Buggy el payaso. Tras abandonarla, Crocodile la ocupó y la utilizó como base del gremio de la Cruz. Miles de piratas de aspecto feroz cantan y bailan en él, imaginando un futuro hermoso en el que podrán hacer lo que quieran. Y en la oficina de mayor autoridad, dentro de la carpa gigante, se estaba llevando a cabo una reunión. Para ser honesto, no pensé en buscarte. Cocodrilo, que siempre lleva el pelo peinado hacia atrás, tiene los pies sobre la mesa, un cigarro en la boca y mira al hombre que está a su lado mientras fuma. Ja 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 ja. Después de todo, todos somos antiguos Shichibukai. Es buena idea estar juntos para darnos calor en un momento como este. Uno de los 4 emperadores ha sido desocupado. ¿No tienes ninguna idea? Frente a él, el cazador de asesinos de cabello blanco, Jin, se reía locamente. No te dejes llevar, mocoso. No estás calificado para estar en igualdad de condiciones conmigo. Además, un simple título no sirve de nada. Cocodrilo lo miró con cierto desdén. Originalmente quería aprovechar los tiempos turbulentos y reunir al espadachín número 1 del mundo, Aokeye, para establecer el gremio Cross, a fin de ganar un punto de apoyo firme en el nuevo mundo. Pero no esperaba que el maldito demonio de alas negras lo capturara con anticipación, causando que su plan se fuera al traste. Entonces este chico se enteró de algo por algún lado y vino a buscarme, y debido a la situación, terminé cofundándolo con él. De lo contrario, un Shichibukai que acaba de ser empujado a la cima por los tiempos no valdrá la pena en absoluto. De todos modos, era imposible confiar en él, y todo lo que necesitaba era su antiguo título de Shichibukai. Lo que quieras tilde de todas formas, solo nos estamos usando el uno al otro, es bueno para todos. Al ver que Cocodrilo no quería prestarle atención, Jin nos molestó en aburrirse. La estructura del nuevo mundo había cambiado, pero en realidad, un bando dominaba. Simplemente quería aprovechar este poder para ascender al trono de los 4 emperadores. Su ambición no termina ahí. Quiere ser la persona más fuerte del mundo. Señor Cocodrilo. Señor Jin. Ha ocurrido algo terrible. Justo cuando la oficina quedó en silencio, un subordinado entró ansioso sin siquiera llamar. ¿Qué es? Jin lo miró con un matiz de ferocidad en sus ojos. Hay un barco que se dirige hacia nosotros, y lleva la bandera del Palacio Kyonoku. Los subordinados no pensaron mucho en ello y se limitaron a decir la verdad sobre lo que vieron. Realmente llamó la atención y... El cocodrilo no se sorprendió. Se dio cuenta de algo en el hecho de que el hombre había organizado los asuntos de Aokeye de antemano. Nuevo mundo y no. La estructura de este mundo podría traer desafíos sin precedentes. Por lo tanto, se eliminarán de antemano los factores innecesarios que no se pueden controlar pero que se pueden eliminar. Pescar en ríos turbulentos no es tan fácil como se piensa. ¿Te refieres al Palacio Shuye? Sí. Mientras Ajin preguntaba y respondía preguntas a su subordinado, el primero ya había blandido su cuchillo y el segundo fue decapitado antes de que pudiera reaccionar. Por fin he esperado, el demonio de alas negras no puede hacerlo solo, así que debe ser uno de sus subordinados o de sus cuadros. Usémoslos para abrirnos el apetito. Ja 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 ja. Una mirada de locura apareció nuevamente en el rostro de Ajin, y sus pupilas se llenaron de sangre. Había esperado este día demasiado tiempo. Todavía recuerda aquel día de hace 3 años.
Por primera vez, sintió un anhelo de poder e incluso se arrodilló para rogarle al hombre que lo dejara ser su compañero, pero la mirada desdeñosa del demonio de alas negras le dolió el corazón. Un niño descarado que no está seguro de su propia fuerza solo morirá rápidamente. Jin se rió a carcajadas, sus piernas parecieron dejar imágenes residuales mientras corría hacia el gran barco en la orilla, sus manos aún agitaban su larga espada. Gracias a ti, tras escapar de Impel Down, ahora soy miembro del clan Kyonoya. Esta vez, vine aquí para eliminar la pesadilla. Espera, no puedo dejar que te vayas así, ex jefe. Señor Jin, no. Me he estado volviendo más fuerte durante los últimos 3 años, solo esperando el día en que pueda pisar a ese hombre y mirar a los débiles con los mismos ojos. La tormenta de arena arrasó y chocó contra la armadura. Cocodrilo se rió con desdén cuando vio al recién llegado. Si tienes miedo, puedes esconderte o huir. Les cortaré la cabeza a esos tipos y luego te mostraré si es real o falsa. Una figura entró desde afuera del muro roto. El señor 3 dejó de decir tonterías y agitó las manos. Al instante, una gigantesca armadura de vela apareció en su cuerpo, y 2 llamas se encendieron en las hendiduras de sus hombros. Jin le puso el cuchillo en el hombro, se burló de él, luego atravesó la pared y corrió hacia la costa. Allá voy. Por donde quiera que pasaban, los gritos de los piratas se oían por todas partes. ¿Y entonces? ¿Crees que puedes matarme? No quiero ofender a ese tipo tan imprudentemente, pero si vienes corriendo y mueres, no tendré piedad. Su negocio apenas había comenzado y no quería enfrentarse directamente a las fuerzas más difíciles tan pronto. Es una verdadera lástima. Ya no tenía tanto miedo de la otra parte como antes, y sus ojos estaban llenos de una determinación sin precedentes. Se subió las gafas y el peinado con un 3 ardiente en su cabeza era particularmente llamativo. No me subestimes, cocodrilo. Todo aquel que se interponía en su camino era descuartizado por el afilado cuchillo. La sangre manaba a borbotones de su cuerpo, tiñendo de rojo su cabello blanco, haciéndolo parecer un Shura que había regresado del infierno. Oye, Tilde, ¿es esto cierto? A Cocodrilo no le afectó la provocación. Tras una mueca de desprecio, se levantó y se preparó para irse. No hay nada malo en perseguir la fuerza. El otro lado. Una pequeña tormenta de arena ya se estaba formando en la palma de Crocodile. En ese momento, una voz perezosa y arrogante sonó a su lado. Como mínimo, no podemos enfrentarnos al Palacio Shuye ahora. Deberíamos acabar con ese idiota de inmediato. Crocodile estaba un poco confundido. No le importaba la muerte de sus subordinados, pero le sorprendió la actitud desquiciada del otro. La vestimenta del señor 3 en ese momento era completamente diferente a la anterior. Vestía ropa aristocrática y sus palabras y acciones eran mucho más elegantes. ¿Qué quieres hacer, tonto? ¿No es este el señor 3? Tú, pedazo de mierda, ¿sigues vivo? Jejeje. Jin saltó y saltó hacia el bote. A sus ojos, este ex subordinado no era más que un perdedor que tenía más probabilidades de causar problemas que de lograr algo. Ja 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 ja. Por fin llegó. Veamos quién es este desgraciado del Palacio Shuye. En el aire. Justo cuando Jin intentaba seguir el sonido para encontrar su origen, una patada con fuerza lo había golpeado en la cara. Estallido. En un instante, fue expulsado del aire y voló de regreso por donde vino, haciendo pedazos a docenas de sus subordinados y dejándolos sangrando. ¿El que acaba de volar es, el señor Jin? Algunas personas se giraron incrédulas, mirando la figura que había volado quién sabe dónde. ¿Cómo es posible? Jin-chan es un superpirata con una recompensa de casi 1.000 millones. ¿Es imposible que lo arrasen de un solo golpe? Algunos de ellos todavía se aferran a una mentalidad afortunada. Me temo que no te equivocas. Ese en el cielo es, el legendario dios del trueno en él. Los piratas de vista aguda reconocieron inmediatamente al hombre desnudo en el cielo y tomaron varias armas cercanas. Sí, tilde jajajaja tilde tontos, ¿están listos para enfrentar el castigo de Dios? En él se rió a carcajadas y se sentó en el vacío como si hubiera una silla invisible. Nuestro gremio de la Cruz es una organización que ataca a los marines. Nosotros y los Kionyaku deberíamos ser camaradas del mismo bando. Algunos piratas temblaron y gritaron, tratando de acercarlos a los dos. Deja de hacerte ilusiones. ¡Qué gremio tan miserable! Creen que pueden estar al nivel de los adultos del Palacio Kikia.
Él no dijo nada, pero los subordinados del señor 3 en el barco no pudieron soportarlo más. Solo habían tocado un poco del pelo de la pierna de Kiyonomiya, entonces ¿cómo podrían tolerar ser pisoteados por una organización fundada por solo dos Shichibukai? Superior. La gente que estaba en el barco se apresuró a bajar, sosteniendo sus armas en alto y cargando hacia la isla. Odioso y... La batalla entre ambos bandos comenzó y la sangre y la carne volaron por todas partes. ¿Estás bromeando? Fue solo un golpe y casi pierdes el conocimiento. En ese momento, Jin salió arrastrándose de entre los escombros, sacudiendo la cabeza, con estrellas aún apareciendo frente a sus ojos. No podía creer que la diferencia de fuerza pudiera ser tan grande. Aunque no sean mis subordinados directos, es mejor minimizar el daño. Él sostenía el bastón de Thor en una mano, los dedos de la otra mano bailaban y había una sonrisa en la esquina de su boca como si estuviera jugando con una pequeña hormiga. Espera. ¿Qué estás haciendo? Corre. No puedo controlar mi cuerpo. Bajo la mirada atónita de los subordinados del señor 3, los miembros del gremio de la cruz comenzaron a matarse uno por uno. Como se esperaba del maestro en él. Puede manipular fácilmente a sus compañeros para que se maten entre sí con solo un movimiento de dedo. Sí tilde jajajaja tilde este es Dios. Él levantó los brazos en alto y el poderoso Aki del conquistador comenzó a estallar como una marea. Algunas de las personas que ya se estaban viendo obligadas a retirarse debido a la masacre mutua cayeron una tras otra, perdiendo el poder de resistir. Un montón de gente inútil. Nunca son útiles cuando llega el momento. Ajin reunió sus fuerzas, sacó la espada larga de su cintura y cargó nuevamente, siendo su objetivo la persona en el cielo. Sonido metálico. Saltó a una velocidad vertiginosa, y con el movimiento de sus pies, todo su cuerpo voló. Agitaba el cuchillo afilado en su mano en el aire, golpeándolo una y otra vez con el bastón del dios del trueno. Ayudante del demonio ala negra, si tomamos tu cabeza y la enviamos a la colmena, se pondrá furioso cuando la vea. Ja 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 ja. La espada de Jin se movía cada vez más rápido, pero él seguía resistiéndose. A primera vista, parecía como si hubiera dominado por completo a su oponente. En los últimos 3 años, he estado perfeccionando constantemente mis habilidades y me he entrenado hasta el punto de poder competir con ese demonio de alas negras. La locura en el rostro de Ajin se hizo cada vez más evidente. Su cuchillo ya había dejado una huella en el aire. Solo había intención asesina en sus ojos, como si ya hubiera conseguido la victoria. Como se esperaba del señor Jin. La gente del gremio de la cruz de abajo había comenzado a vitorear, pero sucedió algo inesperado. Lo único que oí fue un bang. La mano de Enel estaba envuelta con el duro haki de armamento, que agarró directamente la espada larga del oponente. Por mucho que lo intentara, no podía quitársela. ¿Cómo es posible? Soy Jin, el cazador de masacres. La frente de Ajin estaba cubierta de sudor frío, las venas de sus brazos se abultaban, todo su cuerpo temblaba e incluso el temblor de sus vasos sanguíneos se podía ver claramente. Continuó aumentando su fuerza, sus músculos se hincharon, tratando de cortar toda la palma de Enel. ¿Quién te dijo que con tus escasas habilidades puedes ser comparado con el capitán de un dios? Este último no respondió directamente, pero el significado expresado en sus palabras era coherente con el suyo. A la luz del sol, la miserable apariencia de Ajin se reveló a todos, su cuerpo cubierto de sangre, sus ojos entreabiertos, lo que parecía inconsistente con las duras palabras que había pronunciado. No importaba cuán duramente lo golpearan, la cicatriz en la cara de la otra persona era suficiente para hacer que el señor 3 se sintiera orgulloso. Estallido. Un cuerpo blanco salió volando y cayó a los pies de Enel. Jin arrastró su cuerpo herido hacia Crocodile, queriendo luchar contra el enemigo junto a él. Gritar. Enel giró su otra mano y estrelló con fuerza la vara del dios del trueno en su rostro. Enel entrecerró sus ya pequeños ojos, burlándose sin escrúpulos de la otra persona que estaba al borde de la ira. No tengan miedo. El señor Cocodrilo aún no ha hecho ningún movimiento. Cocodrilo apretó los dientes, pero luego se rió. Es obvio que no soy rival para ti. Solo quiero romper tu miedo. Justo cuando el cuchillo largo estaba a punto de perforar a Ajin, el suelo se derrumbó instantáneamente y la figura pasó rápidamente entre los escombros, evitando apenas el ataque.
Desde que se convirtió en un Shichibukai, nunca se había sentido tan abrumado frente a los demás como ahora. En él arrojó casualmente la espada larga que había agarrado, y ésta produjo una serie de sonidos al romperse en el aire. Imposible, ya soy mucho, mucho más fuerte que hace 3 años. Ni siquiera ese demonio de alas negras puede. No hay forma de que podamos ganar, incluso ese Jin fue golpeado tan brutalmente que no pudo defenderse, ¿qué más podemos hacer? Me rindo. Y tenía una marca de quemadura en la cara. Jojojojo tilde estás acabado, cocodrilo. Derrota a mi rey, el más fuerte. Auge. El intenso dolor obligó a Jin a soltar su mano, y fue derribado desde el aire, golpeando el suelo, levantando una nube de polvo, y luego incrustándose profundamente en el suelo. Sí tilde jajaja tilde interesante, interesante. Si puedes hacerlo, ven a intentarlo. Jejeje tilde cuánto tiempo sin verte, maldito Torenel. Algunas personas dejaron caer sus armas con decisión y se arrodillaron en el suelo con las manos en alto, mientras que otras siguieron su ejemplo o dudaron. Los pocos que decidieron luchar hasta el final gritaron, como para darse un rayo de esperanza. Niño inútil, solo sé mi hermano pequeño. No es fácil tratar con este tipo. Quizás deberíamos dejar de lado nuestros prejuicios por ahora. Sí tilde jajajaja tilde no es este el pequeño cocodrilo que fue derrotado por los dioses y no se atrevió a defenderse. Si te arrastras por el suelo ahora, quizás pueda considerar perdonarte la vida. El señor Enel originalmente iba a tomar medidas para eliminar el gremio de la cruz, y el señor 3 simplemente le pidió que lo dejara tomar medidas primero. ¿Qué tiene de gracioso aguantar algunos de mis golpes? Solo acelerará tu muerte. El señor 3 luchó por levantarse, pero con ese ligero movimiento, la armadura de vela en su cuerpo se hizo añicos. Mientras las palabras caían, acompañadas de un fuerte ruido, una enorme tormenta de arena rompió la enorme tienda detrás de ellos. Después de que el polvo se asentó, Crocodile salió con un rostro sombrío, y el anzuelo brillante parecía aún más deslumbrante a la luz del sol. Aunque escupió un poco de sangre, se rió con ganas. No quiero empezar una guerra con ustedes, bastardos, ahora mismo, así que esta es mi última advertencia. Váyanse de Bali ya. Cocodrilo levantó la palma de la mano y se formó una tormenta de arena. Creció cada vez más, y en un abrir y cerrar de ojos, alcanzó decenas de metros de altura. Miró a Enel y le lanzó un ultimátum. Parece que rechace la petición de clemencia del dios. Sobreestimarse no es bueno. Un trueno comenzó a destellar en el cuerpo de este último, y el crujido asustó tanto a los pequeños que retrocedieron uno tras otro. Incluso el señor 3, a su lado, rodó y se alejó arrastrándose de ellos. Shalan. Cocodrilo no dudó más. Con un gesto de la mano, una enorme tormenta de arena se desató. Escudo de cera. Al ver esto, el señor 3 no se atrevió a detenerse ni un instante. Sus manos se calentaron tanto que parecían derretirse. Con un giro, la cera líquida que cayó al suelo continuó extendiéndose hacia arriba y alrededor. Después de que todos sus subordinados estuvieron cubiertos por dentro, la cera se solidificó instantáneamente y formó una cáscara dura. La tormenta de arena bombardeó la cubierta de cera, produciendo un violento sonido de impacto, y la gente dentro pudo sentir como si el cielo y la tierra temblaran. Pero cuando todo terminó, la nave de cera seguía en pie, y no había señales de Enel frente a ella. Allá. El haki de observación de Cocodrilo cubrió el campo de batalla y de inmediato localizó al enemigo. Cuando abrió la boca, Jin, a su lado, ya había emprendido el vuelo. La espada larga fue balanceada con haki de armamento envuelto a su alrededor y cortó hacia el hombre que estaba paseando tranquilamente por el cielo. Thunder Metal. La alabarda de Thor. El calor de Ultimate emanó de la mano de Enel, y el bastón dorado se derritió y reformó instantáneamente, transformándose en una alabarda dorada de igual longitud, mientras estaba cubierta por su poderoso haki de armamento. Sonido metálico. Las armas chocaron y Jin usó toda su fuerza para sostener el cuchillo con ambas manos, pero Enel todavía tenía una sonrisa en su rostro y lo bloqueó fácilmente con solo una mano sosteniendo la alabarda. Vete, pequeño diablo. El juicio de Dios. Enel levantó su dedo y en los ojos escarlata de Jin, estalló un trueno. Eso estuvo muy cerca y, en el momento crítico, este último se desprendió a tiempo y cayó al suelo. Su ataque fallido impactó contra una montaña cercana, atravesándola por completo desde el centro.
Debes estar bromeando. Mientras todos estaban atónitos, una orden de recompensa emitida por el gobierno mundial hacía poco fue lanzada por el viento y se extendió entre la multitud. La foto que aparecía en ella era nada menos que la de Enel, el capitán de la primera división de Kyonjaku. Correr. Este ataque fallido no causó ningún daño, pero rompió por completo las defensas psicológicas del resto del gremio de la cruz. Junto con la orden de recompensa que se emitió en ese momento, vieron claramente la situación actual. Simplemente no podían imaginar cómo podrían derrotar a un monstruo con una recompensa de más de 4.000 millones, por lo que se dieron la vuelta y comenzaron a huir. Si intentáis escapar sin el permiso de Dios, eres un idiota. ¡Qué groseros sois! En el aire, un trueno interminable comenzó a envolver el cuerpo de Enel, y luego desaparecieron en un instante. Cuando reapareció, ya estaba bloqueando a los fugitivos frente a él, con los brazos extendidos, y el campo de truenos los cubrió instantáneamente, envolviéndolos. Cientos de pequeños pececillos que querían escapar del gremio de la cruz quedaron carbonizados y cayeron al suelo de un solo golpe. Gran espada del desierto. En ese momento, el suelo se agrietó de repente y una ráfaga de arena salió volando desde abajo y se precipitó hacia Enel. Señor Enel. En ese momento, el señor 3, que estaba escondido en el caparazón de cera y miraba el campo de batalla a través de un pequeño agujero, sintió que su corazón se apretaba y no pudo evitar gritar. Porque desde su perspectiva, la espada del desierto atravesó el cuerpo de Enel en diagonal de abajo a arriba, cortándolo por la mitad desde la cintura hasta el hombro. ¿En serio? 1 a 1, de 2 en 2, ¿no podemos esperar a que los dioses se tomen su tiempo? Una mirada más de cerca reveló que el ataque no le causó ningún daño a Enel. Justo antes de que la espada de arena estuviera a punto de golpearlo, su cuerpo ya se había transformado en un trueno. Su cuerpo se recuperó lentamente. De principio a fin, no hubo rastro de solemnidad en el rostro de Enel, como si todo estuviera bajo su control. Dunas en forma de media luna. Corte instantáneo. Todo el brazo de Crocodile se transformó en una cuchilla de arena con forma de media luna y corrió hacia Enel. Jin reunió a Aki en la espada y todo su cuerpo se convirtió en un rayo de luz y destelló. Demasiado lento. Dios no esperará pacientemente tu ataque. Enel se convirtió en un rayo y se disipó. El ataque de Ajin falló, pero la energía de la espada cayó sobre el grupo de casas, cortándolas suavemente como si estuvieran cortando melones y verduras. Por donde quiera que pasaba la cuchilla de arena, todas las flores, plantas y árboles se marchitaban, y los edificios restantes se agrietaban y se hacían añicos, enviando arena y rocas volando por todo el cielo. Dragón de trueno de 100 millones de voltios. La lanza de Thor golpeó suavemente el tambor, y una bestia de trueno con forma de dragón rugió, cayó a toda velocidad y mordió con fuerza el hombro de Jin. De repente, relámpagos brillaron sin cesar. Desperdiciar. Mirando a su camarada temporal que poco a poco se estaba carbonizando porque no esquivaba, Crocodile simplemente lo regañó y luego lo dejó solo. Nunca había considerado a la otra parte como su compañera. Ahora, tras varias rondas de confrontación, y como Jin estaba a punto de ser eliminado, solo podía culparse a sí mismo por ser demasiado débil. Garras del desierto. Cocodrilo extendió su mano, transformándola en una gigantesca mano de arena. Sus 5 dedos se transformaron en cuchillas, apretando a Enel y cerrándolos rápidamente. Inazuma. El brazo de Enel se transformó en un elemento, y un grueso pilar de relámpagos descendió del cielo. Tras interceptar la espada del desierto, provocó explosiones y fuertes vientos. Durante un tiempo, estuvieron a la par. Sí tilde jajajaja tilde el juicio de Dios. Dulce lluvia. Aunque aún no se había puesto completamente serio, Enel no pudo evitar sentirse emocionado cuando vio que la otra parte realmente podía competir con él. Todo su cuerpo estaba extendido, con destellos de relámpagos brillando a su alrededor y pequeñas bolas de relámpagos cayendo como lluvia. Reencarnación de la erosión. El cocodrilo puso su mano en el suelo y empezaron a aparecer grietas en el terreno plano, y luego las rocas se rompieron y se convirtieron en arena. En un instante, con él como centro, la tierra se derrumbó, la tierra se convirtió en un desierto y arena amarilla voló por todo el cielo, como si quisiera tragárselo todo. Luego fue alcanzado por un rayo y todo su cuerpo explotó en un charco de arena podrida y desapareció en el desierto. Cocodrilo va a pelear. Vamos a dar un paseo y dejémosle esto al señor Enel.
Al ver esto, el señor 3 extendió los brazos, derritió el escudo de cera y corrió rápidamente hacia la nave con sus subordinados. Shalan, peso pesado. Varias enormes tormentas de arena cubrieron el cielo y el sol salió en el desierto. Cocodrilo se encontraba en medio, aparentemente controlando el mundo entero. Sus ojos estaban llenos de confianza. Ahora toda la isla se convertiría en su hogar. En aquel entonces, fue el enorme aumento que trajo consigo este movimiento lo que le permitió permanecer invicto en la batalla contra el monstruo. Si tilde jajajaja tilde no es muy capaz, pequeño reptil. ¿Cómo perdiste contra Smokoso entonces? En él se rió, reconociendo la fuerza de su oponente, pero al mismo tiempo, no podía entender cómo el usuario de la frutalogía podía ser derrotado por el chico del sombrero de paja que no conocía aquí hace 2 años. Ni se te ocurra mencionar a ese maldito mocoso. Cuando termine contigo, naturalmente encontraré una oportunidad para encargarme de él. Crocodile ya estaba lleno de rabia, y la mención del chico del sombrero de paja hizo que su sangre hirviera. A pesar de que la recompensa del oponente se elevó inexplicablemente a 3.000 millones, Crocodile todavía no lo tomó en serio. Si no hubiera estado usando sus habilidades para erosionar lentamente el territorio de Arabasta durante varios años, ¿cómo podría haber sido derrotado por un novato? Si no hubiera perdido, incluso si el plan fallara debido a la interferencia de estos dos bastardos, no habría sido capturado y obligado a quedarse en Impel Down. 200 millones de voltios de trueno Dharmakaya. En él agitó su mano, y un trueno tan poderoso que casi se materializó envolvió su cuerpo, como si llevara una armadura. Vete al infierno, perra. Cocodrilo cerró las palmas de las manos y esas gigantescas tormentas de arena comenzaron a barrer la tierra, acercándose a Enel. No, señor Cocodrilo. La tormenta de arena arrastró a sus subordinados que yacían en el suelo, algunos de los cuales estaban gravemente heridos y moribundos, o habían sido golpeados hasta quedar inconscientes por el ataque de Enel Conqueror. En ese momento, recobraron el conocimiento y gritaron pidiendo clemencia. Las cosas inútiles deben desecharse. Nunca os he considerado mis compañeros. La arena y las rocas de la tormenta eran como cuchillas. Quienes quedaron atrapados sintieron como si los hubieran cortado en pedazos, con sangre y carne volando por todas partes. Junto con el tornado, se convirtió en una tormenta de color rojo sangre, y era imposible ver nada dentro. A los ojos de los dioses, no eres diferente. En él simplemente extendió una mano. Se paró en el cielo así. Cuando la arena y el polvo estaban a punto de acercarse a él, se apretaba suavemente los 5 dedos, y el poderoso trueno que emanaba de su armadura los vencía. Eres descuidado. Pero en ese momento, un hombre calvo voló desde la tormenta de arena, con cuchillas afiladas brillando en sus dedos y brazos. Estaba vestido con atuendo monástico, su ropa rasgada por la tormenta de arena y su cuerpo cubierto de sangre, como un demonio que saliera del infierno en busca de venganza. También hay muchas heridas en su cuerpo que parecen haber sido cortadas con un arma afilada, y la palabra ñ en su pecho es particularmente visible. Corte espiral. El brazo del hombre se transformó en una espada giratoria, envuelta en haki de armamento, y cargó directamente hacia Enel. Como el único subordinado de confianza de Crocodile, se escondió entre la multitud y cayó cuando Enel usó a Conqueror para despejar el campo, solo por este momento. Con la ayuda de la enorme tormenta de arena, se elevó y tomó la cabeza del oponente. Creía que a tan corta distancia nadie podría reaccionar sin estar preparado. Pero para su sorpresa, el hombre que estaba justo frente a él, que estaba muy cerca de él, lo miraba con una mirada burlona mientras salía corriendo. ¿Cuándo surgió en ti la ilusión de que no sabía que existías? La observación de Enel ya había notado algo cuando el señor 1 voló en la tormenta de arena, pero nunca lo había expuesto. Habló con calma, y entonces su cuerpo se ahuecó como un trueno y se disipó. El ataque del oponente, en el que había empleado toda su fuerza, lo atravesó sin tocarlo en absoluto. El ataque, falló. Se quedó allí parado en el aire, aparentemente aún no recuperado del shock. Señor 1. Deja de mirarme, idiota. Cocodrilo, que siempre se había mostrado reacio a admitir que podía confiar en los demás, ahora gritó ansiosamente. El señor 1 le es leal y durante mucho tiempo lo ha considerado como su único subordinado. Ups. Cuando el señor 1 recuperó la consciencia tras oír el grito de Cocodrilo, ya era demasiado tarde. La enorme mano de Enel ya le había agarrado la cabeza.
Es una actuación muy buena. Es una recompensa de Dios. Descarga de 60 millones de voltios. Un trueno interminable se extendió por sus palmas, y todo el cuerpo del señor Uno quedó cubierto de relámpagos. En un instante, sus ojos se pusieron en blanco y todo su cuerpo quedó carbonizado. Y yo. En él. En ese momento, una figura carbonizada saltó alto desde atrás, con una luz fría destellando en la espada larga, y cortó directamente la cabeza del oponente desde arriba. Era Jin, gravemente herido, pero aún conteniendo su último aliento. Al amparo de los dos primeros, lanzó el ataque más poderoso. Mientras pudiera golpearlo, sin importar cuán poderoso fuera su haki de armamento, no creía que pudiera proteger instantáneamente una parte tan frágil. Pero para su sorpresa, en él esquivó el cuchillo por un pelo, y la afilada lanza de Thor le atravesó el cuerpo. ¿Cómo es posible? Jin nunca soñó que él, un gran pirata con una recompensa de casi 1.000 millones, sufriría una derrota tan aplastante. Sin mencionar al demonio de alas negras, incluso su ayudante podría aplastarlo fácilmente y dejarlo sin ninguna posibilidad de contraatacar. En ese momento, 3 años de duro trabajo parecieron una broma y el desprecio del hombre por sí mismo pasó por su mente. El colapso de su fe lo hizo parecer a punto de morir. La locura que lo había obligado a matar al otro bando desapareció por completo, y su aliento era como una vela en el viento. Triste debilucho, ¿has perdido todo tu espíritu de lucha después de ver la disparidad de fuerza? Cuando en él lo soltó, el cuerpo rígido del señor Uno cayó desde una gran altura y aterrizó en la arena amarilla, sin vida ya. Blandió su alabarda con indiferencia, y entonces un torrente de sangre se derramó por el aire, como si lloviera sangre. El cuerpo de Ajin se desplomó pesadamente al suelo, siendo tragado lentamente por la arena amarilla. Eres demasiado débil. Eres más interesante. Pero a los dioses se les está acabando la paciencia. Entonces, ¿puedes mostrarnos tus verdaderas habilidades? En él también descendió lentamente del aire, deteniéndose a medio metro de la arena amarilla. Bostezó para demostrar lo aburrido que estaba. Espada de diamante girasol del desierto. Cocodrilo no tuvo tiempo de lamentar la trágica muerte de ambos. Lo más importante en ese momento era derrotar a ese hombre monstruoso. Juntó las manos, transformándolas en 4 cuchillas de arena gigantescas y extremadamente afiladas que se dirigían hacia el cielo. Su poder era tan grande que incluso el desierto en el camino quedó dividido en cicatrices insondables. De repente, la arena amarilla bajo los pies de Enel explotó de repente, como si se convirtiera en una planta carnívora gigante, cerrándose a una velocidad extremadamente rápida, atrapándolo en su interior. Al mismo tiempo, la espada de diamante también cortó la flor, y 2 hojas de arena continuaron extendiéndose, incluso cortando 2 cicatrices profundas en la costa de toda la isla. De ninguna manera. Un sudor frío finalmente comenzó a brotar de la frente de Crocodile, su rostro estaba lleno de incredulidad. Porque había 4 cuchillas de arena que él blandía. Sí, tilde, jajajaja, tilde, eso estuvo cerca. Es una pena que el haki del dios esté por encima de ti. Cuando el polvo se disipó, la armadura de Nel se llenó de relámpagos, y la lanza de Thor se sostenía cruzada sobre su cuerpo. Además del color del armamento, también se veían destellos de relámpagos negros y rojos. Has jugado durante tanto tiempo, ahora es el momento de que los dioses actúen. Enel sostuvo la alabarda con ambas manos y asumió una postura de carga. Tempestad de arena. La parte inferior del cuerpo del cocodrilo se convierte en arena y se precipita hacia el oponente, mientras una enorme tormenta de arena se eleva hacia el cielo detrás de él. 200 millones de voltios, tormenta magnética, Tenku. Toda la lanza de Thor estaba envuelta en un rayo, y el espacio a su alrededor parecía estar distorsionado por la poderosa fuerza. Al blandir su alabarda, un rayo devastador barrió todo el desierto, como si quisiera partirlo todo en 2. El que atacaba a Cocodrilo fue aniquilado por el rayo. Incluso el cielo pareció partirse en 2 por la fuerza de este golpe. El Bastian World. En este momento estamos al lado de la biblioteca, en la playa que fue erosionada y petrificada por la fuente de la vida. Corrientes de agua como olas siguieron el viento y golpearon la playa, golpeando el enorme cuerpo que yacía en el suelo como si estuviera inconsciente. ¡Guau, guau, guau! De repente, el gigante se levantó, puso sus manos frente a él, intentó con todas sus fuerzas fingir que era un tipo malo y deliberadamente hizo sonidos que pensó que eran aterradores.
A Robin no le afectó en absoluto. Se puso las manos a la espalda y seguía mirando a la otra persona con una sonrisa. La escena se sumió en el silencio. Tylaye. ¿Cómo estás? ¿Tienes miedo? ¿Te da miedo mi presencia? Cuando Robin no respondió, Saúl se rascó la nuca tímidamente y dejó escapar una risa extraña. Al mismo tiempo, su voz comenzó a volverse gradualmente más suave. Si su apariencia no hubiera cambiado mucho, ni siquiera sería capaz de relacionar la belleza madura y digna que tenía frente a él con la niña testaruda y con los pies en la tierra que recordaba. Te has convertido en una jovencita hermosa. Estoy realmente sorprendida. Lo siento, Robin, no sé qué expresión usar para saludarte. ¿Por eso hiciste algo tan estúpido, aunque ya no eres un niño? Saúl explicó apresuradamente, temiendo que ella lo malinterpretara. Tu risa todavía es muy extraña. Robin finalmente se rió a carcajadas. Frente a ese benefactor que una vez iluminó su infancia, arriesgó su vida para salvarla y aún intentaba hacerla reír, comenzó por burlarse de la risa del otro, que era tan extraña como siempre pero la hacía sentir muy cercana. Sí, mi risa sigue siendo muy rara. Eilaishi. Saúl se incorporó. Tenía el cuerpo cubierto de congelación y quemaduras, e incluso perdió una pierna, pero no le importó en absoluto. Déjame ver tu cara, ¿realmente se parece a ti? Sostuvo a Robin en las palmas de sus manos con ambas manos y la sostuvo frente a él, mirándola a la cara con seriedad, como si estuviera examinando un tesoro raro. ¿Cómo, mamá? Robin parecía un poco aturdido, como si estuviera recordando a la mujer de cabello blanco como la nieve en su memoria. Así es, tus dulces ojos son exactamente iguales a los de ella. Oye, él. Saúl rió con ganas e inconscientemente acercó a Robin, como si estuviera mirando a la hija que había criado. ¿Te duele? Robin se acarició las marcas que tenía en la cara, que eran quemaduras o congelación, con la voz temblorosa. Debiste asustarte por mi increíble vitalidad. Para cuando recuperé el sentido, ya flotaba en el mar. Supongo que las llamas derritieron el hielo. Más tarde, vi en el periódico que seguías vivo y bien, pero las noticias decían muchas cosas malas sobre ti. Fue realmente indignante. Mientras hablaba, Saúl pareció perder los estribos. Si sus amigos no lo hubieran detenido, incluso habría querido buscar el periódico para pedirles una explicación. No hablemos de esas cosas tristes. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Robin. En ese momento, se reconcilió por completo con la miserable vida que había llevado huyendo durante los últimos 20 años. Saúl, ¿puedes elogiarme? He trabajado duro para sobrevivir hasta ahora. Robin abrió los brazos e hizo una petición sencilla. Claro. Eras tan pequeño, perseguido por todo el mundo, pero aún así lograste sobrevivir. Has sobrevivido estos 22 años y finalmente me has vuelto a encontrar. Saúl la sostuvo suavemente en sus brazos, mirando hacia el cielo, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Podía creer lo indefensa y desesperada que se sentiría una niña de solo unos años ante semejante situación. Pero afortunadamente sobrevivió. ¿Por qué tengo que sobrevivir? Robin murmuró mientras las lágrimas corrían por su rostro. Los recuerdos regresaron como una marea, y ella solo pudo ver a su familia y amigos apoyándola, y luego cargar sobre sus hombros la esperanza de todo Ara para sobrevivir. Pero después de experimentar la maldad de la naturaleza humana, no quería sobrevivir en absoluto. Hasta ahora he conocido compañeros que nunca me dejarán sufrir ninguna injusticia. Te extrañé mucho, tilde Saúl. Yo también. Los dos se abrazaron y lloraron, sus lágrimas contenían tanto la alegría como la tristeza de muchos años. Hermana Robin, estoy tan conmovida. Uta y Nolan se abrazaron y lloraron. Aunque Honey no entendía por qué, la atmósfera de su reencuentro la conmovió. Recordó su antiguo hogar y luego se acostó en los brazos de Ina y sollozó. Todo es culpa de Kuzan. Hizo sufrir tanto a Robin durante años. Chopper saltó, se tumbó sobre la cabeza de Kuzan y le golpeó la cabeza una y otra vez. La tilde, perdóname. Kuzan no discutió, sino que siguió pidiendo clemencia mientras dejaba que Chopper continuara golpeándolo en la cabeza. De hecho, se sintió muy incómodo cuando vio esta escena. Después de todo, él también fue responsable de la tragedia que le ocurrió a Ohara. Señor Saúl, ha estado esperando este día durante mucho, mucho tiempo. La gigante que los trajo aquí mostró un ligero alivio en su rostro.
Después de tantos años, por fin vio a su tío abrir su corazón. El tiempo pasó poco a poco. Tras un tiempo indeterminado, los dos finalmente despertaron de la mezcla de llanto y alegría y caminaron hacia la multitud. Lamento lo que pasó entonces, Saúl. Kuzan fue el primero en dar un paso adelante, intentando extender su mano, pero se detuvo en el aire, aunque sin éxito, encontró la mirada de Saúl. Kuzan, ¿por qué estás aquí también? Saúl frunció el ceño. Sabía que su antiguo mejor amigo ahora era el compañero de Robin, pero el incidente ocurrido hacía más de 20 años había creado una brecha entre ellos. Ahora soy el compañero de Robin, pero el propósito de mi visita esta vez es disculparme contigo en persona. Lo siento mucho. El exalmirante de Marina bajó en ese momento la cabeza, que nunca había cedido ante nadie. Robin movió los labios pero no habló. Es un asunto de amistad entre ambos. No puedo favorecer a ninguno. Solo puedo dejar que lo resuelvan ellos mismos. Solo quería preguntar, ¿tuviste alguna participación en mi escape en aquel entonces? Saúl guardó silencio por un momento, pero aún así hizo una pregunta que había estado enterrada en su corazón durante mucho tiempo. Las llamas derritieron el hielo de su cuerpo. Esta fue la explicación que se dio a sí mismo y a los demás. Pero en ese momento, todo Ara estaba envuelto en fuego de artillería. ¿De verdad podría tener tanta suerte? Además, era muy consciente de la fuerza de su ex mejor amigo. Te ataqué porque era una misión. No te maté porque éramos amigos. Fue Dios quien no quería que murieras. Kuzan habló y dio la respuesta. Ese día se contuvo, pero simplemente no mató a Saúl, dejando su vida o su muerte al destino. Para él, esto ya era un tormento y un dolor que le exigía pedir disculpas. Ya no hay necesidad de hablar del pasado. Después de recibir una respuesta positiva, Saúl puso a Robin nuevamente en el suelo y no le volvió a complicar las cosas a su viejo amigo. Aunque no puedo reconciliarme con él de una vez, al menos ahora que sé la verdad, puedo ir dejando de lado las barreras poco a poco. Mi nombre es Ulquio Racifer, Capitán Robin. Estoy profundamente agradecido por la ayuda que les prestaste a mis compañeros hace muchos años. Cifer se acercó lentamente y le agradeció en su dirección con una mirada seria en su rostro, pero su expresión parecía un poco fuera de lugar en esta situación. Muchas gracias. Nolan, Shiraoshi y otros se inclinaron ante él. Incluso Lucy bajó la cabeza con orgullo y sinceridad. No es así. Debería estarte agradecido. Gracias por apoyar a Robin. Saúl se sintió como un padre incompetente y rápidamente respondió con un gran regalo. Está bien. Ya no necesito palabras tan educadas. Ustedes son mi familia más importante. Robin rodeó a Cifer con un brazo y le dio unas palmaditas a Saúl con el otro, interrumpiendo los agradecimientos mutuos de todos. Así es. Todos ustedes son mis buenos amigos. Hola, hola, hola. Riendo, Saúl estaba feliz de haber encontrado compañeros confiables. Podemos considerarnos viejos conocidos. Lilith se acercó a él con la cabeza en alto, revelando su gran colmillo blanco. ¿Quién eres? Y Saúl se rascó la cabeza, incapaz de recordar cuando había conocido alguna vez a una chica tan humana. Soy un Vegapunk. ¿Eh? Los ojos de Saúl casi se le salieron de las órbitas. Jeje tilde. Lilith, que nunca ha sido capaz de hacer el mal, disfruta de la sensación de que los demás se sorprendan de su identidad, como si les estuviera gastando una broma. Mientras reían y bromeaban, Saúl condujo al grupo hacia una biblioteca gigante que estaba junto a ellos y que parecía estar enraizada en la curva de un árbol. ¿Podrían ser estos? Al mirar los libros que eran más grandes que él, Robin sintió una inexplicable sensación de familiaridad. Así es. Les pedí a mis amigos que me ayudaran a recuperar todos los libros de Ohara. Son los tesoros de la civilización humana y también los tuyos, Robin. Saúl abrió los brazos, como para mostrar su inteligente comportamiento. Los libros han crecido muchísimo gracias al director Biblo. Comió la fruta nutritiva de Paramecía y puede hacer que los libros que llevamos a la biblioteca sean aptos para nosotros, los gigantes. Como si viera la confusión de Robin, señaló el cielo sobre la biblioteca, donde el director Fukurou estaba de pie en las vigas mirando a todos. ¡Guau! ¿Habrá un libro sobre medicina? Chopper saltó y deambuló frente a la estantería. Seguro que habrá uno. Dime, ¿volvemos a comer primero?
Los dos jefes y los gigantes nos esperan. Señor Saúl, venga también. Robin lo recogió y estaba a punto de buscar un libro juntos cuando Gers le recordó que habían estado allí durante bastante tiempo. Vamos a comer. Después de escuchar esto, Chopper sintió que su estómago rugía y tiró de Robin para que se fuera. Tal vez porque heredó los sentimientos de Vegapunk por el oso y Bonnie, en realidad sintió que era una lástima que no vinieran. Java sonrió y dijo eso. Creo que también eres consciente de mi otro propósito al venir aquí, como ex mano izquierda del rey de los piratas, Java. Lilith rara vez había tenido tiempo para comer sola, y ahora que no necesitaba a York, naturalmente lo disfrutaba al máximo. Ella simplemente enganchó suavemente su dedo y toda la nave flotó en el aire, luego voló de regreso en la dirección de donde vino a una velocidad varias veces más rápida que antes. Un gigante que llevaba un casco cerca escuchó la conversación, tomó un gran trago de vino y habló. Pero en pocos minutos, regresaron al puerto y reaparecieron frente a los gigantes. Yo tilde. El devorador de montañas también está aquí. Cipher dejó la comida en su mano y lo miró directamente a los ojos. Era evidente que los gigantes tenían muy buena relación con el visitante, y uno de ellos incluso le sirvió un cuenco de vino y se lo entregó. ¿Qué mano derecha? Eso ya es cosa del pasado. Ahora solo es un anciano abandonado por el tiempo. En cuanto a ti, he oído hablar mucho de tus hazañas. Primero fue Pelirrojo, luego el chico del sombrero de paja, y hoy incluso el demonio de alas negras más famoso de la nueva era está aquí. El Baz va a volver a hacerse un nombre. Claro, es para conseguir la llave final de Raftel, ¿verdad? La última señal, el texto histórico. Después de que Cipher terminó de hablar, Chopper se sorprendió tanto que casi se atragantó cuando vio al anciano sin nada destacable frente a él. Está delicioso tilde. El barco de niebla es bastante bueno, pero un poco lento. Déjame tomar el control esta vez. Con Saúl, todos regresaron al bote. Justo cuando Gers estaba a punto de poner en marcha el bote de niebla, Nolan habló. Cuando todos estaban disfrutando de su comida y bebida, un anciano de cabello blanco que llevaba un sombrero cónico apareció de repente de la nada, saltó y aterrizó frente a Cipher y los demás. Su medio hermano mayor dejó el Baz para seguir a la tripulación del sombrero de paja debido a una promesa. Cipher no se molestó en andarse con rodeos y fue directo al grano. Java mencionó brevemente su pasado y luego habló de Cipher. Dory y Broggy ya estaban hambrientos. En cuanto vieron a todos, alzaron sus copas y dieron comienzo oficialmente al festín. Tío Asan, ven a tomar una copa. Está bien, ya que somos amigos, puedes venir cuando quieras. El Baz te da la bienvenida. El hombre bebió el vino de la copa de un trago, luego miró a Cipher. Sus ojos eran tan agudos que no parecía en absoluto un anciano sombrío. Ya que me conoces, es fácil. Quiero saber si hay algo que necesite aquí. Desafortunadamente, Bonnie, el alborotador, no vino. Dory, detrás de él, le dio unas palmaditas en el hombro vigorosas, sin importarle en absoluto su condición de rey. Han vuelto, que empiece la fiesta. ¿El compañero del rey pirata? ¿Acaso este anciano es una figura tan formidable? Hace apenas unos días, Eldin unificó el reino gigante con la ayuda de Luffy y otros, y luego, varios años después, reemplazó a su padre y se convirtió en el nuevo rey. Así es. Este tal Ailtim se convirtió en el nuevo rey de Elbaf hace poco. Todo esto es gracias a la ayuda del capitán Sombrero de Paja y su tripulación. Son sus buenos amigos y, por supuesto, también son mis amigos. Chopper masticó la barbacoa que tenía en la boca y pequeñas estrellas empezaron a brillar en sus ojos. Hoy hay mucha actividad. ¿Te importaría bajar a tomar algo?